No quiso su apellido, no quiso su casa, no quiso promesas, ni palabras bonitas, ni una vida asegurada bajo el nombre de un hombre. Solo dijo algo que dejó a todos en silencio. No quiero tu nombre, pero puedo alimentar a tus hijos. Y lo más extraño fue que, en aquella casa fría, abandonada por la alegría y cansada de la tristeza, esas palabras fueron más poderosas que cualquier declaración de amor. Porque Ruth no había llegado allí buscando un hogar, no había llegado buscando una familia, ni siquiera sabía el nombre del hombre que vivía en esa tierra. Solo sabía una cosa: había un niño llorando como lloran los niños cuando ya han perdido la esperanza de que alguien venga. Y ella tenía 2 manos, tenía un poco de pan, tenía cansancio en los huesos, pero todavía tenía algo que dar. Para Ruth, eso siempre había sido suficiente razón. No preguntó primero quiénes eran, no preguntó si le pagarían, no preguntó cuánto tiempo podría quedarse, porque hay dolores que, una vez vistos, no se pueden dejar atrás como si fueran polvo en el camino. La carretera llevaba 3 días siendo la misma. Polvo, silencio, cielo vacío, y ese dolor profundo en los pies que aparece cuando los zapatos ya no son zapatos, sino castigo. Ruth ajustó la correa de su bolso sobre el hombro y siguió caminando. No porque tuviera un destino claro. Siguió porque detenerse nunca le había solucionado nada. Dentro de una de sus botas llevaba doblados $3.50. Era todo lo que tenía. Los había ganado 4 días antes en la feria de cosecha de Millhaven, en una competencia de panadería donde casi nadie la había mirado de frente al principio. Pero cuando el juez probó su pan, se quedó callado. No fue un silencio normal. Fue ese silencio que aparece cuando alguien prueba algo y se da cuenta de que no esperaba encontrar belleza en las manos de la persona que tiene delante. Después, anunciaron su nombre: Ruth. La sala reaccionó como siempre reaccionaban las salas cuando ella entraba. Primero miraron su cuerpo, luego su rostro. Después apartaron la vista. Las otras mujeres que ganaron algo aquella tarde consiguieron trabajo antes de que cayera la noche. Cocinas, casas de huéspedes, una familia de rancho que necesitaba ayuda durante la temporada. A Ruth también le sonrieron. Sonrisas pequeñas, sonrisas educadas, sonrisas que ya venían con una excusa preparada. Está muy lejos. Ya hicimos arreglos. Lo sentimos mucho. Tal vez en otra ocasión. Ella ya conocía esas frases. Algunos lugares deciden quién eres antes de que abras la boca. Así que Ruth dobló el dinero, lo escondió dentro de su bota y empezó a caminar. No se fue porque supiera a dónde ir. Se fue porque quedarse en un sitio donde ya te han rechazado también es una forma lenta de morir. Llevaba 2 años viuda. 2 años desde que Thomas dejó este mundo, y la dejó a ella en un pueblo que nunca supo qué hacer con una mujer como Ruth. Demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado capaz, demasiado presente. La gente siempre encuentra una palabra para hacerte sentir que tu existencia ocupa más espacio del permitido. Ruth había aprendido a no discutir. Discutir solo confirmaba que las palabras habían entrado, y ella había pasado media vida fingiendo que no entraban. Aquella tarde, escuchó el arroyo antes de verlo. Se apartó del camino, bajó entre unas piedras y se arrodilló junto al agua. Estaba fría, tan fría que le dolieron los dientes cuando bebió. Primero bebió ella, luego llenó la cantimplora. Fue entonces cuando oyó el sonido. No era exactamente llanto, era algo peor. Era lo que queda después del llanto. Ese ruido pequeño, hueco, repetido, que hace un niño cuando ha llorado tanto que ya no tiene fuerza ni para pedir ayuda. Un sonido cansado, gastado, roto. El sonido de un niño que ha dejado de creer que alguien vendrá. Ruth se quedó inmóvil. Levantó la cabeza. A cierta distancia, separada del camino por un tramo de hierba seca, había una granja. Las ventanas estaban oscuras. De la chimenea no salía humo. El lugar tenía esa quietud particular de las casas donde alguien sigue viviendo, pero la vida ya no está siendo cuidada. Los pies de Ruth decidieron antes que ella. Caminó hasta la puerta. Tocó. Durante unos segundos no pasó nada. Luego escuchó pasos. Pasos pequeños, lentos, cuidadosos.
La puerta se abrió apenas. Una niña apareció al otro lado. Tendría unos 6 años, o quizá menos. Era difícil saberlo, porque había niños a quienes la tristeza les pone años encima antes de tiempo. Tenía ojos oscuros, serios, demasiado atentos. En la cadera sostenía a un niño de unos 2 años y medio, pero no lo sostenía como una niña sostiene a un hermanito. Lo sostenía como una mujer cansada sostiene a un niño porque nadie más lo hará. El pequeño ya no lloraba, solo tenía el cuerpo estremecido por esos hípidos débiles que quedan después de llorar mucho tiempo. Su carita estaba pegada al hombro de su hermana, sin fuerza, sin enojo, sin exigencia, resignado. A Ruth se le cerró algo en el pecho. La niña miró a la desconocida sin sorpresa. Esa fue la primera señal. Los niños que todavía se sienten protegidos se asustan cuando un extraño llama a la puerta. Pero esta niña solo evaluó la situación, como si un adulto desconocido en la entrada fuera otro problema más que tendría que resolver. Ruth suavizó la voz. «¿Dónde está tu padre?» «En el campo», respondió la niña. «¿No oye al pequeño desde allí?» La niña miró hacia el suelo. «No». Ruth esperó un segundo. «¿Y tu madre?» Algo cruzó por el rostro de la niña. Fue tan rápido que otra persona lo habría perdido. Pero Ruth lo vio. Los ojos se le llenaron de lágrimas durante un instante exacto, como una ventana que se abre y se cierra enseguida. Luego la niña apretó la boca, levantó la barbilla y obligó a su rostro a quedarse quieto. Ruth conocía esa expresión. La había llevado puesta durante 2 años después de la muerte de Thomas. Era la cara de alguien que ha aprendido que, si deja crecer el dolor, no podrá seguir haciendo lo que debe hacer. Entonces el niño giró la cabeza, miró a Ruth por primera vez. La estudió con toda la seriedad de su cara pequeña, de esa forma directa en que los niños miran antes de que el mundo les enseñe a disimular. Y sin pedir permiso, estiró los brazos hacia ella. Ruth no pensó. Lo tomó. El niño hundió el rostro contra el cuello de Ruth y soltó un largo suspiro. No fue una palabra. Fue un descanso, como si algo dentro de él hubiera estado apretado durante demasiado tiempo y por fin pudiera soltarse. La niña observó la escena con una expresión difícil de leer. Había desconfianza, alivio, miedo y una pregunta que no se atrevía a pronunciar. Ruth acomodó al pequeño contra su cadera. «Puedo entrar y encender la estufa», dijo. «Si te parece bien». La niña dio un paso atrás. No dijo sí, pero abrió espacio. Y eso, en una casa como aquella, era casi lo mismo que entregar una llave. La cocina le contó a Ruth todo lo que necesitaba saber. No estaba sucia por abandono total. Eso habría sido más sencillo. La cocina estaba ordenada de una manera triste. Había platos apilados, superficies limpiadas con manos pequeñas, migas barridas hacia las esquinas, cubiertos puestos donde alguien creía que debían ir. Alguien había estado intentando. Una niña de 6 años había estado intentando sostener una casa que se le venía encima. Pero la estufa estaba fría, fría desde hacía horas. Tal vez desde la mañana. Tal vez desde antes. Ruth puso al niño sobre la encimera, donde pudiera verla trabajar. Él se quedó sentado, observando con una atención grave, como si la forma en que una mujer encendía fuego fuera un asunto de enorme importancia. Ruth encontró leña, encontró cenizas viejas, encontró una olla que necesitaba agua, encontró harina, un poco de sal, unos restos que podían convertirse en comida si alguien sabía tratarlos con paciencia. Cuando el primer olor a humo de madera subió por la cocina, el niño palmeó la encimera 2 veces con la mano plana, como aprobando el progreso. Ruth casi sonrió. Entonces el pequeño vio al gato. Era un gato gris, grande, viejo de una manera indefinida y con el aire de quien llevaba años formando opiniones firmes sobre toda criatura que respirara dentro de su territorio. Estaba instalado en el rincón más cálido de la cocina. Miró al niño. El niño lo miró. «No», dijo él, señalando al animal. «Mío». El gato no reaccionó, ni siquiera parpadeó. La niña, que finalmente había dicho que se llamaba Mai, estaba de pie en la entrada de la cocina. «Él hace eso», dijo. «¿Qué cosa?» «Dice que las cosas son suyas». Ruth miró al gato.
El gato no parece preocupado. Al gato no le importa nada. ¿Tiene nombre? Papá le dice, gato. Mai pensó un segundo. Igual no viene cuando la llaman, así que no importa. Para cuando el olor de comida empezó a llenar la casa, May se había sentado a la mesa. No se desplomó, no se relajó. Se sentó derecha, con esa dignidad rígida de los niños que han decidido que al menos su postura todavía les pertenece. Ruth puso un cuenco frente a ella. May lo miró como si no supiera si aceptarlo era seguro. «Come», dijo Ruth suavemente. El pequeño ya comió un poco. May no respondió, pero tomó la cuchara y comió. Muy despacio al principio, luego un poco más rápido, como alguien que intenta no demostrar hambre y fracasa. Al anochecer, Calvin entró. Se detuvo en la puerta de la cocina. Los hombres se detienen de una manera particular cuando descubren que el mundo se ha movido sin pedirles permiso. Su hijo estaba sentado en la encimera, comiendo de una cuchara sostenida por una mujer desconocida. Su hija estaba en la mesa con un cuenco delante. Y no solo lo tenía delante. Estaba comiendo. El olor de una comida real lo golpeó en un lugar donde no esperaba sentir nada. Sus ojos fueron primero a May. ¿Esto vino del pueblo? No dijo Caridad. Pero la palabra estaba allí, dura y amarga, escondida debajo de la pregunta. May negó con la cabeza. Ella lo hizo. Calvin miró a Ruth. Ruth sostuvo su mirada sin disculparse. Había hombres que confundían la ayuda con una ofensa. Ella lo sabía. También sabía que un niño alimentado importaba más que el orgullo de un adulto. Señaló la olla. «Siéntese. Hay suficiente». Calvin la miró durante un largo momento. Ruth no bajó la vista. Al final, él se sentó, no como un hombre que decide aceptar, más bien como alguien que ha estado sosteniéndose de pie contra una tormenta invisible y, por un momento, se le acaba la fuerza. Comieron en silencio. Los cuatro. La cuchara de Ellie golpeando el cuenco. La madera crujiendo en la estufa. El gato moviéndose apenas en su rincón como si la cena fuera una molestia ajena. Cuando terminaron, Ruth lavó lo necesario, acomodó al niño en brazos de su padre y tomó su bolso. «Está de paso», dijo Calvin. «Sí». Él miró la ola limpia. Miró el rostro de May. Miró a su hijo, alimentado, blando de sueño, en paz por primera vez en quizá demasiado tiempo. «Podría pasar más despacio», dijo. No se lo dijo directamente a ella. Se lo dijo a la mesa, o a la olla, o a la parte de sí mismo que no sabía pedir. Ruth lo observó. Luego dejó el bolso en el suelo. May miró el rostro de su padre. No sonrió. No preguntó nada. Simplemente se levantó de la mesa, tomó a Ellie de los brazos de Calvin su tarea de cada noche, siempre suya, y lo llevó a dormir. Pero esa noche, cuando lo acostó, Ellie no estiró los brazos hacia la puerta. No lloró. No buscó algo que faltaba. Se acurrucó dentro de la manta y se quedó dormido. Ruth no se fue al amanecer. Cuando Calvin entró en la cocina a la mañana siguiente, la estufa ya estaba caliente y el café hecho. Ruth no tenía manera de saber cómo lo prefería, pero había observado su cara la noche anterior cuando bebió, y había ajustado. Calvin no comentó nada. Tomó la taza, bebió, y salió otra vez. Ellie apareció antes del desayuno. Entró en la cocina con la urgencia de un niño pequeño que ha recordado algo importante mientras dormía y necesita confirmar que sigue siendo verdad. Se detuvo. Miró a Ruth. Miró al gato, que durante la noche se había mudado a la silla más cercana a la estufa y dormía con la absoluta convicción de haber tomado una excelente decisión. Dos cosas que quería. Una sola persona disponible. Ellie cruzó la cocina a toda la velocidad de sus piernas cortas. Agarró la falda de Ruth con ambos puños y dijo, «Arriba». Ruth lo levantó. Él se acomodó contra su cadera con satisfacción. Tomó un puñado de su cuello y miró al gato. «Mío», le informó. El gato no abrió los ojos. May apareció en la puerta. Evaluó la escena. Luego fue directamente hacia la estufa para empezar los huevos ella misma, con esa eficiencia rápida de quien quiere demostrar que ciertas cosas no requieren ayuda externa. Ruth la dejó hacerlo. Después preguntó, sin quitarle importancia, ¿cómo le gustan los huevos a Ellie? May respondió de inmediato, con detalles, con precisión.
Como hablaba cuando algo le importaba y había aprendido que los adultos no siempre escuchaban, Ruth preparó los huevos exactamente así. A la mañana siguiente, May observó a Ellie comer sin decir nada. La mañana después de esa, no se apresuró a hacer los huevos primero. Así empezó todo. No con una promesa, no con una conversación profunda, solo con pequeñas renuncias al control. May esperaba, con la paciencia triste de una niña que ya sabe esperar decepciones, que Ruth hiciera algo mal, que mandara demasiado, que se comportara como dueña, que tratara a May como una niña tonta, que moviera las cosas sin preguntar, que decidiera saberlo todo. Pero Ruth no lo hizo. Preguntaba dónde estaban las cosas. Escuchaba las respuestas de May, aceptaba su conocimiento de la casa. La trataba no como una niña a la que había que manejar, sino como alguien que sabía cosas importantes. May no tenía categoría para eso. Le resultaba más desconcertante que si Ruth hubiera entrado dando órdenes. Ellie no tenía dudas. Él había decidido la primera noche, y no veía razón para revisar esa decisión. Seguía a Ruth de una habitación a otra con la confianza tranquila de quien sabe exactamente dónde pertenece. Arriba decía cada vez que ella pasaba cerca, y Ruth lo levantaba. No con dramatismo, no como sacrificio, con esa facilidad de las mujeres acostumbradas a cargar cosas pesadas y seguir caminando. Ellie también continuó su campaña con el gato. El método directo no funcionó. Se acercaba, levantaba los brazos y decía, «Arriba». El gato lo miraba como si estuviera decidiendo si moverse, y concluyera que moverse solo premiaría una mala conducta. Entonces, Ellie cambió de estrategia. Ofrendas. Un pedazo de pan. El gato lo comió sin agradecer. Una cuchara de madera. El gato la ignoró. Una mañana, Ellie se quitó un calcetín con mucho esfuerzo y lo depositó frente al animal como si fuera un tributo. El gato se sentó encima. Cree que si le da suficientes cosas, ella lo dejará levantarla, dijo May. ¿Y lo hará? May lo pensó con seriedad. Dejó que papá la levantara una vez. ¿Y qué pasó? Papá no lo hizo bien, y ella lo mordió. ¿Cuál es la forma correcta? Nadie sabe, respondió May. Creo que ni ella lo sabe. Un trozo de zanahoria fue aceptado. Ellie miró a Ruth con triunfo. Él cree que eso significa algo, dijo May. Calvin observaba todo desde los bordes. Era un hombre que había aprendido a mirar en silencio porque hablar siempre parecía costarle más que a los demás. Miraba las manos de su hija ir desanudándose poco a poco. No de golpe, nunca de golpe, pero cada mañana un poco menos apretadas que la anterior. Miraba a su hijo comer comidas completas y pedir más. Miraba a algo regresar a su casa, algo que no había sabido nombrar mientras faltaba. Pequeñas cosas cambiaron sin anunciarse. Calvin empezó a dejar los suministros de la mañana preparados antes de que Ruth llegara a la cocina. Ruth tenía su café listo cuando él regresaba de la primera ronda del campo. Ninguno dijo nada de esto. Solo ocurría. Ajustes silenciosos entre personas que comparten una vida diaria. La única forma en que los orgullosos permiten ser conocidos. Una tarde, Ruth intentaba alcanzar algo en el estante alto. Se estiró. Casi. No llegaba. Calvin, al pasar, extendió el brazo por encima de ella, tomó el frasco y se lo entregó sin comentario. Luego siguió caminando. Ruth se quedó un momento con el frasco en las manos. May, sentada en la mesa, estudiaba su pan con enorme concentración. No había visto nada. Nada en absoluto. Una noche, Ellie se quedó dormido en plena cena, no lentamente, no después de apoyar la cabeza. Un instante estaba sentado. Al siguiente, su cara estaba directamente dentro del cuenco. Ruth y Calvin lo miraron al mismo tiempo. Luego se miraron el uno al otro. Algo se movió en ambos rostros, casi una sonrisa, pero los dos apartaron la mirada antes de permitir que se completara. May lo vio y guardó ese momento cuidadosamente, como se guardan las pruebas pequeñas de que el mundo quizá está cambiando. En la tercera semana llegó una carta. Calvin la leyó en la mesa. Ruth pasaba con una olla cuando vio lo que ocurrió en su mandíbula. Ese endurecimiento, esa forma de cerrar una puerta dentro de la cara. No preguntó.
Había aprendido que Calvin era un hombre que decía las cosas cuando estaba listo, ni un segundo antes. La carta terminó en la repisa sobre la chimenea. Una noche, Ruth le enseñaba a Ellie un juego de manos. Simple, repetitivo, de esos que hacen reír a los niños pequeños con todo el cuerpo. Calvin llegó del campo sur y se detuvo en el pasillo, donde ninguno de los dos podía verlo. Se quedó allí, quieto. Dejó que la risa de su hijo le atravesara el pecho como agua entrando en tierra agrietada. No la había oído así en más de un año. No había entendido, hasta ese momento, que había dejado de esperarla. Esperó hasta que su rostro volvió a obedecerle. Luego salió otra vez durante 10 minutos antes de entrar como si acabara de llegar. May lo vio irse. Miró la puerta por donde había desaparecido. Miró a Ruth y Ellie. Volvió a mirar la puerta. Algo en su postura cambió apenas. Como un pestillo cerrado durante mucho tiempo, moviéndose un cuarto de pulgada. Esa noche, Ellie no quiso dormir. May llevaba 20 minutos intentándolo. Y era su tarea, siempre suya. Cada noche durante 14 meses, conocía sus sonidos, sus ritmos, el orden exacto de las cosas que solían funcionar. Pero esa noche nada funcionó. Ellie seguía girándose hacia la puerta. Seguía diciendo la misma palabra. Ru, 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 con los brazos estirados hacia algo que no estaba en la habitación. May se sentó junto a su cama en la oscuridad y le sostuvo la mano. Después se levantó, caminó por el pasillo, tocó una vez la puerta de Ruth. Ruth abrió y miró el rostro de May. May no dijo nada, solo se dio la vuelta y regresó hacia el cuarto de Ellie. Ruth la siguió. Ellie oyó sus pasos. Antes de que Ruth apareciera en la puerta, el llanto ya había cesado, completamente, como si alguien hubiera encontrado el interruptor. Tomó el dedo de Ruth, cerró los ojos y se durmió en menos de un minuto. May se sentó en una esquina de la habitación. En la oscuridad, permaneció allí hasta estar segura de que Ruth no se iría. Solo entonces volvió a su cama. Cuando llegó el primer frío duro, Ruth ya conocía la casa como se conoce una canción tocada tantas veces que las manos la recuerdan sin consultar a la mente. Sabía qué tabla del piso, junto al cuarto de Ellie, crujía demasiado y debía evitarse. Sabía que Calvin tomaba el café más fuerte las mañanas, en que volvía con los hombros tensos, esa forma particular de moverse que significaba que el trabajo había ido mal o que las cuentas no cuadraban. Lo preparaba más fuerte sin decirle que lo había notado. Sabía distinguir los silencios de May. El silencio de pensar, el silencio de doler, el silencio que aparecía justo antes de que la niña le entregara algo sin que se lo pidiera. Eso se había convertido en la principal forma de confianza de May. May empezó a colocarse junto a Ruth en la encimera por las mañanas. Sin invitación, sin anuncio. Simplemente apareció un día allí, con sus manos pequeñas trabajando la masa de pan al lado de las manos grandes de Ruth. Ninguna dijo nada, porque no había nada que necesitara ser dicho. Calvin las vio desde la puerta una mañana. Su hija, eligiendo estar junto a esa mujer, habiendo decidido, se quedó mirándolas un largo momento. Después salió sin su café. Volvió por él. Ruth se lo entregó sin comentario. Algo pasó entre ellos en ese intercambio, algo que ninguno habría sabido nombrar. El gato, contra todo pronóstico, permitió que Ellie se sentara a su lado, no que la levantara, no que la abrazara. Solo sentarse en el suelo de la cocina con su hombro pequeño apoyado contra el costado del animal, mientras el gato fingía que él no existía. Ellie trató aquello como un gran logro diplomático. Cada mañana, después del desayuno, se sentaba muy quieto, con la solemnidad de alguien que entiende que está a prueba. Lo está dejando, informó May una mañana, como si anunciara un hecho histórico. La venció por cansancio, dijo Ruth. May miró a Eli, luego miró a Ruth. Eso también haces tú. Y volvió a su pan. Ruth mantuvo las manos en la masa y no levantó la vista, pero algo se movió dentro de ella, algo que no quiso nombrar. Fue un martes cuando escucharon el caballo. May también lo oyó. Sus manos se quedaron quietas, esa quietud cuidadosa que aparecía cuando algo podía romperse. Miró el rostro de Ruth para saber qué significaba. Ruth siguió trabajando.
Esta no era su conversación. El hombre que apareció en la puerta de la cocina era más joven que Calvin por varios años. Tenía la misma mandíbula que él, pero no su paciencia. Miró la cocina, el pan, a May, a Eli en el suelo, sentado junto al gato con una concentración ejemplar. Y luego miró a Ruth. La miró como mira a alguien que ya escuchó hablar de una cosa y ahora solo confirma lo que esperaba encontrar. No fue grosero. Fue algo más difícil que grosero. Fue seguro, demasiado seguro. Le dijo a May que la tía Helen la extrañaba, que el cuarto estaba listo, que podía ir cuando quisiera. Lo dijo con verdadera calidez, y eso lo hacía más difícil de rechazar. May se quedó inmóvil. Luego el hombre miró directamente a Ruth. Tuvo la cortesía de no bajar la voz. «No sé qué vino a buscar aquí», dijo, «pero esos niños ya han tenido suficiente gente que pasa por sus vidas y no se queda». La cocina quedó quieta. Mi cuñada murió en esa habitación del fondo hace 14 meses. May fue quien la encontró. El silencio se volvió más pesado. Una mujer de paso no es una solución. Es otra pérdida esperando ocurrir. Ruth lo miró con firmeza. No se ofendió. No porque no doliera, sino porque algo de lo que él decía era verdad. Y ella llevaba semanas pensándolo. «No está equivocado», dijo con calma. «El café de Calvin está en la olla si quiere esperarlo». Durante todo el tiempo que Daniel habló, Ruth había estado mirando a May. Ahora se acercó a ella y la levantó. Simplemente la levantó. A esa niña de 6 años que nadie había cargado en 14 meses porque estaba demasiado ocupada siendo la responsable. May se puso rígida de sorpresa durante un segundo. Solo uno. Después algo en su cuerpo cedió y permitió que la sostuvieran. Ruth la sacó de la cocina. Desde el hombro de Ruth, el rostro de May miró a su tío. Indescifrable. Eli observó cómo se iban. Luego miró a Daniel. Miró al gato. Tomó su cuchara de madera y se la ofreció al hombre con enorme seriedad. Daniel la aceptó, porque no había otra cosa que hacer. Calvin llegó esa tarde y encontró a Daniel sentado a la mesa con café y expresión de haber ensayado una conversación muchas veces. May llevó a Eli a la cama sin que nadie se lo pidiera. Cuando la casa quedó en silencio, Daniel dejó la taza. «Ella no se va a quedar». Calvin no respondió. Mujeres como esa pasan por los lugares. Se van cuando se pone difícil, y cuando se vaya, May perderá a alguien más. Eli no sabrá por qué llora, pero llorará. Daniel respiró hondo. «Tú apenas estás empezando a aparecer tú otra vez. No voy a quedarme mirando cómo vuelves a convertirte en lo que eras». Calvin miró la mesa. «Estuvo enferma 3 días el mes pasado», dijo en voz baja. «Tampoco se fue entonces». Daniel guardó silencio. Tomó su taza y la giró entre las manos. «El cuarto de Helen está listo», dijo. «Si cambias de opinión». Calvin asintió una sola vez. Se quedaron sentados en el silencio de 2 hombres que se quieren y han llegado a un lugar donde ninguno puede mover al otro. Daniel se quedó 2 días. Cuando se fue, dejó una pregunta en la casa, no escrita, no dicha de nuevo, pero presente, plantada en el centro de cada habitación. Ruth no había escuchado toda la conversación, y la había escuchado toda. Las paredes no eran gruesas. Esa noche, acostada en su cuarto, entendió que la pregunta de Daniel no era realmente sobre ella. Era sobre si Calvin creía que Ruth se quedaría. Y Ruth no estaba segura de haber ganado el derecho a responder. Entonces, una mañana, Ruth no llegó a la cocina. Calvin entró después de las primeras tareas y encontró la estufa fría. El café no estaba hecho. La casa tenía una calidad de silencio que reconoció de un lugar al que no quería regresar jamás. Fue a su cuarto. Ruth estaba en la cama. Tenía fiebre. La lámpara parecía moverse alrededor de su rostro. «Estoy bien», murmuró ella. Calvin acercó una silla a la cama. No dijo nada, y ese silencio fue su respuesta. No era un hombre hecho para la ternura con palabras, así que fue tierno con las manos. Escurrió un paño frío y lo puso sobre su frente. Acomodó la manta. Sostuvo la taza mientras ella bebía. Repitió cada gesto durante la noche con el mismo cuidado concentrado que daba a cualquier tarea importante. May se movió por la casa en silencio, haciendo todo lo que Ruth solía hacer. Ya había hecho eso antes.
14 meses atrás, en otra habitación, con otra mujer, y no se permitió pensarlo directamente, porque si lo hacía, no podría mantener el rostro donde necesitaba tenerlo. Ellie sabía que algo estaba mal. Siguió a May de un cuarto a otro con su cuchara de madera en una mano. Vio a Calvin mojar el paño, escurrirlo y llevarlo al cuarto. Lo observó varias veces con gran atención. Luego fue al barreño del pasillo. Tuvo que ponerse de puntillas para alcanzarlo. Metió la cuchara de madera en el agua. La sacó empapada. Caminó hasta la puerta del cuarto de Ruth, dejando un rastro de gotas por el suelo y el brazo. Con absoluta seriedad médica, presionó la cuchara mojada contra el marco de la puerta, tal como había visto a su padre poner el paño sobre la frente de Ruth. Después miró a Calvin, esperando confirmación. Calvin miró a su hijo durante un largo momento. Miró la ventana. Su mandíbula se movió una vez. Cuando volvió a mirar al niño, su rostro ya estaba compuesto. Dio unas palmaditas en el suelo junto a la silla. Ellie se sentó allí con su cuchara mojada. Y allí se quedó. El gato llegó sin ser invitado y se sentó en la puerta, observando el cuarto con la compostura alerta de un animal que entiende más de lo que admite. Fue la segunda noche, cuando la fiebre estaba en su punto más alto, que Calvin habló. No exactamente a Ruth, más bien a la habitación. Como hablan las personas cuando seguir callando se vuelve más agotador que decir la verdad. Ella solía tararear mientras trabajaba, dijo. Por las mañanas temprano, antes de que los niños despertaran, yo podía oírla desde el granero. Hizo una pausa con peso. Nunca se lo dije, siempre pensé que tendría tiempo. Ruth permaneció quieta sobre la almohada. Después de un rato respondió. Yo me volví muy buena pareciendo estar bien después de que Thomas murió. Cerró los ojos. Tan buena que una mañana ya no recordaba cómo se sentía no estar bien. Eso me asustó más que la pena. Calvin dobló el paño y volvió a ponerlo sobre su frente. Las paredes no se derrumbaron. Simplemente dejaron de ser necesarias por un momento. En la oscuridad, Ruth se recuperó despacio, y Calvin no volvió a alejarse tanto como antes. No lo anunció. No lo explicó. Solo estaba un poco menos lejos. Ruth lo notó. Ninguno dijo nada. La tarde en que pudo sentarse en el porche, May salió y se sentó a su lado. Permanecieron juntas en la oscuridad fresca durante mucho rato. Luego May dijo, «Elitel Amaru». «Lo sé», respondió Ruth. May miró el patio. A mamá la llamaba mamá. Un silencio. Ya no dice mamá. No fue una acusación. Fue una verdad dicha por alguien que la había cargado durante demasiado tiempo, y esa noche decidió dejarla fuera de sí misma. Ruth no respondió. May se levantó y entró en la casa. Ruth se quedó sola con lo que la niña acababa de confiarle. No era un ataque, era un regalo. El tipo de regalo más cuidadoso. El que dice, veo lo que está pasando. Te estoy diciendo que lo veo. Ahora decide qué harás con eso. La primavera llegó de golpe, como llegaba en esa tierra. Una mañana el aire cambió durante la noche y todo pareció tener otra luz. Ruth había pasado todo el invierno en el rancho Holt. Había dejado de sentirse temporal. Había empezado a sentirse como el único arreglo que alguna vez tuvo sentido, y eso era lo más peligroso que le había pasado en mucho tiempo. El peligro no era Calvin, aunque Calvin formaba parte de ello. El peligro era Ellie diciendo Ru antes de estar completamente despierto cada mañana. No como pregunta, como confirmación. El sonido de un niño comprobando que el mundo sigue colocado correctamente. El peligro era May, entregándole cosas antes de que se las pidiera, de pie junto a ella con harina en las manos, imitando sin darse cuenta las mangas remangadas de Ruth. El peligro era el gato durmiendo en la silla más cercana a la estufa, como si ese siempre hubiera sido el orden natural de las cosas. El peligro era que Ruth había dejado de tener cuidado. Calvin volvió del pueblo una tarde de la tercera semana de primavera con una quietud distinta sobre él. Ruth lavaba los platos. May se echaba. Ellie estaba en el suelo haciendo caminar su cuchara de madera en círculos. El silencio tenía un peso que no había estado allí por la mañana. La semana siguiente, Calvin necesitó manos extra, y Ruth fue con él al pueblo para comprar provisiones. Era la primera vez que la veían a su lado. En la tienda general,
Ruth sintió cómo la habitación se ajustaba alrededor de ella, no de forma ruidosa. Peor, de esa manera educada y cruel en que la gente mira sin querer admitir que está mirando. Una mujer junto a los rollos de tela la observó primero por su tamaño y después por su cara. Un hombre en el mostrador le dijo algo bajo a Calvin, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Interesante arreglo el que tienes allá afuera, Holt. Calvin se quedó muy quieto. No era calma. Era lo que vive debajo de la calma cuando un hombre está a punto de elegir sus palabras para no elegir sus puños. Se giró y miró al hombre directamente. Ruth mantiene mi casa, dijo. Mis hijos comen. Mi hijo está ganando peso por primera vez en más de un año. Hizo una pausa. No recuerdo haber pedido su opinión sobre nada de eso. Luego volvió al mostrador. La compra continuó. Ruth estaba de pie con un rollo de algodón azul en las manos. Su rostro permanecía sereno. Sus manos también. Pero había oído a la mujer junto a las telas. La mujer no se molestó en ser discreta. Dios la bendiga, murmuró a su acompañante. Una se pregunta para qué un hombre mantiene cerca a una mujer así. Por bonita no será. Ruth miró un punto fijo en la pared. Respiró. Había oído esa frase toda su vida, en distintas bocas. Había aprendido a no responder. Responder demostraba que había oído, y oír demostraba que había dolido. Ella había pasado 20 años negándose a permitir que alguien viera dónde le dolían las palabras, pero dolían de todos modos. Siempre aterrizaban en el mismo lugar, detrás de las costillas, donde guardaba todo lo que no podía permitirse mostrar. Al salir, Calvin tomó el rollo de algodón de sus manos y lo llevó al carro sin hablar. Cuando la ayudó a subir al asiento, no soltó su mano inmediatamente, y Ruth tampoco la retiró inmediatamente. Eso fue todo lo que se dijo. Durante 3 días, la casa mantuvo su ritmo habitual, pero la calidad del silencio había cambiado. Ruth lo sentía. Calvin también. May, que lo notaba todo, observaba a los dos con la paciencia de alguien que ya llegó a una conclusión y solo espera que los adultos se pongan al día. La cuarta noche, después de que los niños durmieran, Calvin entró en la cocina. Se sentó a la mesa. Dijo lo que llevaba días empujando dentro de sí, de la única manera en que sabía decir cosas difíciles, directamente. El pueblo hablaba. Quería darle su nombre. Un arreglo correcto. Permanencia. Lo dijo como una solución a un problema que había identificado. Como un hombre que ha encontrado una reparación y la coloca sobre la mesa, Ruth lo miró largo rato. Miró a ese hombre que había acercado una silla a su cama y pasado la noche allí sin que se lo pidieran. Ese hombre que había alcanzado un frasco por ella sin hacerla sentir pequeña. Ese hombre que había dicho en la oscuridad lo que llevaba 14 meses cargando solo, porque ella estaba allí y él estaba cansado de cargarlo. Y entonces Ruth dijo, «No quiero su nombre». La cocina quedó absolutamente quieta. Calvin la miró como si esas palabras hubieran roto todas las categorías con las que intentaba entender el mundo. Ruth respiró. «Pero puedo alimentar a sus hijos. Nada más. Ni súplica, ni orgullo, ni desafío. Solo una verdad». Calvin se levantó. Caminó hacia su cuarto. Se detuvo en la puerta. Su mano se apoyó en el marco y se quedó allí, como si el hombre se estuviera sosteniendo contra algo, o sosteniendo algo dentro. Imposible saber cuál de las dos cosas. Luego entró. La puerta se cerró. Ruth se quedó sola en la cocina. El gato saltó sobre la mesa sin invitación y se sentó frente a ella con la indiferencia característica de quien no se preocupa por ser bienvenido. La miró. Ruth lo miró de vuelta. «No empieces», murmuró. El gato empezó a lavarse la cara. Ruth pensó en la voz de Daniel. Una mujer de paso no es una solución. Pensó en May en el Porsche. Ya no dice mamá. Pensó en los brazos de Ellie, en la oscuridad. Ruth. Y en cómo durante meses se había repetido que quedarse allí era temporal, que era práctico, que no estaba construyendo nada que luego tendría que llorar cuando terminara. Fue a su cuarto. Empezó a empacar su bolso con cuidado. May apareció en la puerta. Miró el bolso. No Loru. No gritó. No preguntó. Se quedó allí un segundo. Luego giró y bajó por el pasillo. Ruth oyó la puerta de Ellie. Oyó la voz baja de May.
Luego pasos de regreso. Los pasos de Mai. Y otros más pequeños, inestables. Elí apareció en camisón, con los ojos medio cerrados. Mai lo puso en el suelo frente a Ruth. El niño levantó la mirada, todavía despertando. Sus brazos subieron. Mai permaneció detrás de él. Miró a Ruth y esperó. Luego dijo una sola palabra. Una palabra tan pequeña que casi no tuvo sonido. Quédate. Nada más. Pero todo estaba dentro de esa palabra. Ruth miró el bolso. Miró los brazos de Elí. Miró el rostro de Mai, que contenía todo lo que Mai jamás diría en voz alta. Cada mañana en que había entregado algo antes de que se lo pidieran. Cada noche en que había dejado de hacer los huevos primero, el porqué. La oscuridad. Ya no dice mamá. Ruth entendió que Mai no estaba pidiendo solo por sí misma. Mai había aguantado 14 meses. Podría aguantar 14 más si no le quedaba otra. Mai pedía porque había decidido, con toda la autoridad deliberada de una niña de 6 años que no decide a la ligera, que Ruth valía la pena de ser pedida. Ruth dejó el bolso en el suelo. El gato pasó entre todos, entró en el cuarto y se sentó encima del bolso. Elí señaló al animal. Mío, dijo con satisfacción, como si aquello confirmara algo importante. Calvin apareció desde afuera y se quedó en la puerta. Vio el bolso en el suelo. El gato encima. Ruth todavía allí. Mai detrás de Elí. Elí con los brazos levantados. Miró a su hija. Luego se sentó a la mesa. Nadie habló. El gato no se movió. El bolso permaneció en el suelo. Y por primera vez en mucho tiempo, quedarse no sonó como una promesa imposible. Sonó como una casa respirando de nuevo. Si esta historia te hizo sentir algo, no la dejes aquí. Suscríbete al canal y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esto? Porque historias así no se olvidan. Daniel volvió un jueves. No llegó como llegan los desconocidos. Llegó por la puerta de la cocina, sin tocar primero, con la confianza de quien ha entrado muchas veces en una casa y todavía cree que sabe lo que pertenece allí y lo que no. Pero se detuvo en el umbral, porque la escena que encontró no era la escena que esperaba. Ruth estaba frente a la estufa. Mai estaba a su lado, sobre la encimera, con harina en las manos y las mangas subidas, imitando sin darse cuenta la forma en que Ruth trabajaba. No había distancia entre ellas. No había esa rigidez antigua en el cuerpo de la niña. Estaban hombro con cadera, como se colocan dos personas que han hecho pan juntas tantas veces, que ya no necesitan decidir dónde ponerse. Elí estaba en el suelo con unas latas viejas y su cuchara de madera, y el gato, contra todo pronóstico, estaba junto a él, no tolerándolo desde lejos. Junto a él. Elí tenía una mano pequeña apoyada con mucho cuidado sobre el lomo del animal, con la reverencia de quien entiende que se le ha confiado algo sagrado. El gato no parecía feliz, pero tampoco se había ido. Para Elí, eso era victoria. Calvin entró desde la parte de atrás un momento después. No anunció su llegada. Solo pasó cerca de Ruth, extendió la mano hacia su taza de café y ella se movió apenas para dejarle espacio sin levantar la vista de la masa. Fue un movimiento pequeño, tan pequeño que alguien apurado lo habría perdido. Pero Daniel no lo perdió, porque había cosas que las palabras podían esconder, pero los movimientos no. Dos personas que se apartan con cuidado. Dos personas que saben dónde termina el cuerpo del otro. Dos personas que han aprendido a compartir espacio sin hablar de ello. Eso era más claro que cualquier declaración. Daniel miró a Elí. El niño levantó la vista y encontró a Calvin y a Ruth en el mismo vistazo, como se localizan las cosas que pertenecen al mismo sitio. Luego Daniel miró a Mai. Mai lo estaba mirando con una seriedad tranquila. No con miedo, no con súplica, con la mirada de una niña que ya ha decidido algo y está esperando comprobar si alguien va a discutirle. Daniel se sentó a la mesa. Ruth le puso café delante. No dijo nada. Él tampoco. Durante un rato, solo se escuchó el sonido de la masa, el fuego bajo la olla y Elí arrastrando una lata por el suelo como si estuviera guiando un carro invisible. Daniel tomó la taza, bebió y al final dijo, «El cuarto de Helen seguirá listo. Por si acaso». Miró a Calvin al decirlo. Calvin lo miró de vuelta. No hubo pelea en esa mirada. No hubo rendición.
Solo dos hombres aceptando que el amor, cuando no sabe qué hacer, a veces prepara habitaciones que nadie va a usar. Ruth siguió trabajando. May siguió amasando. Ellie le ofreció una lata al gato. El gato la ignoró. Daniel bebió su café. Luego tomó una galleta del plato que Ruth había dejado en el centro de la mesa. La comió, despacio, como si aceptar comida de Ruth fuera una especie de respuesta que todavía no estaba listo para decir en voz alta. Se quedó hasta la cena. Y durante la cena ocurrió algo que terminó de cambiarlo. Ellie, agotado después de un día entero de perseguir al gato con distintos objetos inútiles, se bajó de su silla, caminó hacia Daniel sin pedir permiso, trepó a su regazo con torpeza y se quedó dormido allí entre un plato y otro. Daniel se quedó completamente quieto, una mano grande suspendida en el aire. Luego la apoyó sobre la espalda del niño, con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento brusco rompiera algo. Ruth no lo miró directamente. Calvin tampoco. May, sí. May lo miró todo. Vio cómo la cara de su tío cambiaba apenas cuando sintió el peso dormido de Ellie contra su pecho. Vio la culpa, vio el miedo, vio el amor, y vio, también, la rendición silenciosa de un hombre que por fin entiende que proteger a alguien no siempre significa llevárselo lejos. A veces proteger significa aceptar que ya encontró un lugar donde puede dormir. Cuando Daniel se fue, se detuvo junto a Ruth en la puerta. Esta vez no la miró con cálculo, no la midió, no buscó razones para desconfiar. Solo dijo, Calvin no parecía el mismo desde hace más de un año. Ruth guardó silencio. Daniel se ajustó el sombrero. Ahora sí se parece. La miró directamente. No sé qué es usted para esta casa. Hizo una pausa, pero sé lo que dejó de ser desde que llegó. No esperó respuesta. Subió al caballo y se marchó sin mirar atrás. Y Ruth supo que lo decía en serio precisamente por eso. Las semanas que siguieron tuvieron una calidad distinta. No fueron más alegres de golpe. La alegría verdadera rara vez entra gritando. Entró como entra la luz por debajo de una puerta. Primero una línea delgada, luego un poco más. Después, una mañana descubres que la habitación ya no está oscura. May empezó a reír. No siempre, no fuerte, pero de verdad, casi siempre por Ellie. Ellie había desarrollado una rutina muy seria con la escoba de la cocina. La escoba era 3 veces más alta que él, pero eso no parecía importarle. Cada mañana la tomaba con una determinación feroz, como si la limpieza de toda la casa dependiera de su esfuerzo. Empezaba barriendo con confianza. Luego la escoba se le cruzaba. Después intentaba corregirla. Y terminaba atrapado debajo de ella, tumbado en el suelo, con una expresión que indicaba claramente que la culpa era de la escoba. May se reía. Ruth también. El sonido de ambas riendo juntas en la cocina era algo que Calvin guardaba en silencio, como se guarda un objeto pequeño en el bolsillo para tocarlo cuando nadie mira. El gato empezó a dormir en la cama de Ellie. Nadie lo decidió. Nadie lo permitió. Simplemente ocurrió. Una mañana, Ellie apareció en el desayuno con la satisfacción tranquila de un hombre que ha esperado una victoria durante años, y al fin la ha conseguido. No hizo alarde, no gritó, solo se sentó, tomó su comida y miró al gato con una serenidad absoluta. Nunca había hecho eso, dijo May. La venció por cansancio, respondió Ruth. May hundió las manos en la masa de pan. Se quedó pensativa. ¿Así funciona? Ruth la miró. ¿Qué cosa? May no levantó la vista. ¿Uno sigue apareciendo hasta que lo dejan quedarse? La pregunta no sonó infantil. Sonó peligrosa por lo honesta. Ruth sintió que la respuesta le tocaba algo profundo. A veces dijo, sí. May asintió una sola vez, como si aquello confirmara una teoría que llevaba meses construyendo. Después siguió amasando. Pero Ruth ya no pudo fingir que no había oído la pregunta escondida dentro de la pregunta. Porque May no hablaba solo del gato, no hablaba solo de Ellie, hablaba de ella, hablaba de Ruth, hablaba de la forma en que alguien puede entrar en una casa fría, encender el fuego todos los días, poner café, hacer pan, levantar a un niño, escuchar a una niña, no exigir nada, no prometer demasiado, y aún así
empezar a pertenecer. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Ruth se quedó sola en la cocina más tiempo del necesario. La mesa estaba limpia, la olla secándose boca abajo, el fuego bajo. El gato, como de costumbre, ocupaba la mejor silla. Ruth apoyó las manos sobre la mesa y miró alrededor. Cuando llegó, esa cocina era solo una habitación fría, cansada, llena de cosas que alguien pequeño intentaba mantener en pie. Ahora sabía dónde estaba cada taza. Sabía qué tabla crujía. Sabía cuál cuchillo cortaba mejor. Sabía que May prefería el pan un poco más tostado, aunque nunca lo pidiera. Sabía que Ellie escondía piedras en el bolsillo de su camisa. Sabía que Calvin dejaba la puerta del granero medio abierta si regresaría pronto. Sabía demasiado. Ese era el problema. Uno solo puede irse fácilmente de lugares que no conoce. De los otros, no se va. Se arranca. Calvin entró un rato después. No preguntó por qué seguía despierta. Se sirvió café, aunque ya era tarde. Se sentó. Durante un buen rato no hablaron. Habían aprendido a compartir silencio sin convertirlo en pared. Al final, Calvin dijo: «Daniel cree que te irás». Ruth mantuvo la mirada en la mesa. «Daniel no es el único». Calvin apretó la taza entre las manos. «¿Tú también lo crees?» Ruth no respondió de inmediato, porque había respuestas que se podían dar rápido, y otras que, si se decían sin cuidado, cambiaban una vida. «Creo que hay gente que se va antes de que la echen», dijo al fin, para no tener que sentir el golpe. Calvin la miró. «¿Eso haces tú?» Ruth respiró. «Eso he hecho». El fuego hizo un sonido suave. Calvin bajó la vista. «Yo me quedé», dijo. «Y aún así perdí». Ruth no dijo nada. Él siguió, con dificultad. «Después de que Ellen murió, todos me decían que debía seguir, que los niños me necesitaban, que la tierra no esperaba, que uno no podía acostarse y dejar que todo se cayera». Su voz era vaya. «Así que seguí». Se quedó mirando sus manos. Pero seguir no es lo mismo que estar vivo. Ruth sintió que esas palabras se asentaban entre los dos. No eran bonitas. No estaban hechas para impresionar. Por eso eran ciertas. «May siguió también», dijo Ruth. Calvin cerró los ojos un segundo, como si esa frase doliera más que todo lo demás. «Lo sé. Demasiado. Lo sé». La voz de Calvin se quebró apenas en la segunda respuesta. No mucho. Solo lo suficiente para que Ruth entendiera que había cosas que él sabía perfectamente y que no necesitaban ser explicadas para doler. «Cuando la veo con usted en la cocina», dijo él, «a veces no sé si sentir alivio o vergüenza». Ruth lo miró entonces. «¿Vergüenza por qué?» «Porque debería haber sido yo quien la ayudara a volver a ser niña». Ruth no suavizó la verdad. «Sí». Calvin levantó la mirada. Ella sostuvo sus ojos. «Pero todavía está aquí». Él soltó aire lentamente. Ruth continuó: «Hay padres que se pierden y nunca vuelven. Usted está volviendo». Calvin no dijo nada, pero su mano, sobre la mesa, se aflojó. A la mañana siguiente, May encontró a su padre intentando peinar a Ellie. Fue un desastre. Ellie estaba sentado en una silla, con cara de profunda traición, mientras Calvin sostenía un peine como si fuera una herramienta de herrería que de pronto hubiera adquirido vida propia. El cabello del niño se levantaba en direcciones imposibles. May se quedó en la puerta. Ruth, desde la estufa, no intervino. Calvin intentó alisar un lado. El otro se levantó. Intentó humedecerlo. Ellie protestó. El gato, desde su silla, observaba con desprecio. May caminó hasta ellos. «Así no». Calvin se apartó. May tomó el peine. Sus manos pequeñas trabajaron con rapidez y seguridad. Ellie dejó de quejarse inmediatamente. Calvin la observó. «Tienes mucha práctica». May se encogió de hombros. Alguien tenía que hacerlo. La frase cayó en la cocina con más peso del que una niña debería poder levantar. Calvin la recibió sin defenderse. Eso fue nuevo. No dijo: «Hice lo que pude». No dijo: «Yo también estaba sufriendo». No dijo nada para salvarse. Solo se arrodilló frente a May. Ella se quedó quieta, con el peine en la mano. Calvin dijo: «Lo sé». May lo miró con cautela. «Y lo siento».
La cocina entera pareció contener la respiración. Mai no corrió a abrazarlo. La vida real no siempre recompensa una disculpa con una escena perfecta. Solo bajó la mirada al peine. Luego dijo, Ellie se mueve mucho. Calvin asintió. Sí, tienes que sujetarle la cabeza suave, no fuerte. Enséñame. Mai lo miró. La palabra pareció sorprenderla. Enséñame. No, hazlo tú. No, yo sé. No, no importa. Enséñame. Mai se acercó un poco, tomó la mano de su padre y la colocó con cuidado sobre la cabeza de Ellie. Así. Calvin obedeció. Ellie suspiró dramáticamente, como si estuviera soportando una injusticia histórica. Ruth giró hacia la estufa para esconder una sonrisa. El gato bostezó, y en aquella cocina algo se acomodó un poco más. No todo, pero un poco. Los días continuaron. La tierra necesitaba manos. El pan necesitaba tiempo. La ropa necesitaba remiendos. Los niños necesitaban rutinas. Y Ruth descubrió que la permanencia no siempre llega como una puerta que se cierra detrás de ti. A veces llega como una lista de tareas. Preparar café, encender el fuego, lavar una frente con fiebre, recordar cómo le gustan los huevos a un niño, aprender cuando una niña necesita ayuda y cuando necesita que finjas no notar que la necesita. Ruth empezó a recibir cartas. No muchas. Una venía de una mujer que había conocido en Millhaven. Decía que había trabajo en una casa de huéspedes al norte. Cocina limpia, pago regular, una habitación propia, nada de niños, nada de granjas, nada de hombres callados que no sabían pedir ni ofrecer sin convertirlo en un problema práctico. Ruth leyó la carta 2 veces. Luego la dobló. La dejó dentro de su bolso. No la quemó. No la respondió. Solo la guardó. Porque una parte de ella todavía necesitaba saber que existía una salida. No porque quisiera tomarla, sino porque quedarse por elección solo es quedarse si todavía podrías irte. Mai vio la carta. No preguntó, pero esa tarde estuvo más silenciosa. Ruth lo notó. No dijo nada al principio. Esperó hasta que ambas estuvieron trabajando la masa. Hay una casa de huéspedes al norte que necesita cocinera, dijo Ruth. Las manos de May se detuvieron. Solo un instante. Después siguieron. ¿Vas a ir? Ruth no mintió. No lo sé. May apretó la masa demasiado fuerte. ¿Pagan? Sí. ¿Tienen niños? No. May asintió, como si estuviera evaluando ventajas. Entonces sería más fácil. Ruth sintió el filo de la frase. Sí. May tragó. A veces lo fácil no es mejor. Ruth la miró. May siguió con la masa, la barbilla firme. Solo es más fácil. Ruth no respondió enseguida. Luego dijo, ¿eso lo sabes por experiencia? May levantó los ojos. Había una tristeza vieja allí. Si me hubiera ido con tía Helen, habría sido más fácil. ¿Por qué no fuiste? May miró hacia la habitación donde Ellie dormía la siesta. Porque él miraba la puerta cuando yo salía. No dijo más. No tenía que hacerlo. Ruth sintió esa frase entrarle bajo las costillas. Esa noche sacó la carta del bolso. La puso sobre la mesa. Calvin la vio. No preguntó. Ruth agradeció que no lo hiciera. Después de un largo silencio, él dijo, ¿es trabajo? Sí. Bueno, la palabra fue cuidadosa. Demasiado cuidadosa. Sería una habitación propia, dijo Ruth. Calvin asintió. Eso importa. Pago regular. Eso también. Nada de niños despertándome antes del sol. Esa vez, la esquina de la boca de Calvin se movió. Eso suena sospechosamente tranquilo. Ruth casi sonrió. Luego el silencio volvió. Calvin miró la carta. ¿Quiere ir? La pregunta fue directa, pero no la empujó. No la acusó. Ruth pasó el dedo por el borde del papel. Parte de mí quiere querer ir. Calvin entendió. Se notó en su cara. Porque sería más seguro. Sí, y porque nadie podría decir que se quedó por necesidad. Ruth levantó la vista. Calvin no apartó la mirada. El pueblo habla, dijo él. No siempre significa que entiendan algo. Ruth soltó una risa corta, sin alegría. El pueblo no necesita entender para hacer daño. No.
Calvin dejó la taza sobre la mesa. Pero esta casa sí entiende. Ruth se quedó inmóvil. Él parecía haber dicho más de lo que planeaba. Por un momento, pareció buscar cómo retroceder, pero no lo hizo. May entiende, dijo. Ellie entiende a su manera. Hasta ese gato miserable entiende. Desde la silla, el gato abrió un ojo, como si hubiera registrado la ofensa y decidido castigarla más tarde. Ruth bajó la vista a la carta. Calvin continuó, más bajo. Y yo entiendo que si se queda, no puede ser porque no tenga a dónde ir. La cocina se volvió muy quieta. Tiene que ser porque quiere. Ruth sintió que sus dedos se cerraban sobre el papel. Durante mucho tiempo, nadie habló. Luego ella dobló la carta. La puso junto a la lámpara. No en el bolso. No en la basura. A la vista. Como una puerta que reconocía pero no cruzaba. Entonces tendré que averiguarlo, dijo. Calvin asintió. Sí. No hubo promesas. Pero esa noche, cuando Ruth fue a revisar a Ellie, lo encontró dormido con una mano sobre el lomo del gato. El gato la miró con ojos amarillos. Ruth susurró, «No me mires así». El gato cerró los ojos, como si ya hubiera decidido que Ruth era lenta para entender cosas obvias. Al día siguiente, el pueblo volvió a meterse en la casa. No físicamente, peor, a través de palabras traídas por otros. Un muchacho llegó con provisiones y una mirada demasiado curiosa. Dejó el saco de harina junto a la puerta y preguntó si la señora Ruth estaba ayudando todavía. Dijo, ayudando de una forma que no significaba ayudando. May estaba en la cocina. Lo oyó. Ruth también. Calvin estaba en el granero. El muchacho sonrió. Mi madre dice que algunas mujeres saben acomodarse bien. Ruth se quedó quieta. Antes de que ella pudiera responder, May dejó el trapo sobre la mesa. Caminó hasta la puerta. Era pequeña, muy pequeña frente al muchacho, pero su voz fue clara. Ruth, hace mejor pan que tu madre. El muchacho parpadeó. Ruth cerró los ojos un segundo. May no se movió. Y Ellie ya no llora en las noches. Y mi papá come. Y yo también. El muchacho perdió la sonrisa. May dio un paso más. Así que si tu madre tiene preguntas, puede venir a comer y cerrar la boca mientras mastica. El silencio que siguió fue perfecto. El muchacho tomó su gorra y se fue más rápido de lo necesario. Ruth miró a May. May levantó la barbilla, esperando quizá una reprimenda. Ruth se acercó. Eso fue grosero. May bajó un poco la mirada. Sí, y no debes decirle a la gente que cierre la boca. May asintió. Ruth respiró. Pero gracias. May levantó la vista. Algo parecido a orgullo cruzó su rostro antes de esconderse. Era verdad, dijo. Aún así, sí. Why, Ruth? May esperó. Mi pan sí es mejor. May sonrió. Fue pequeña, pero fue sonrisa. Cuando Calvin se enteró, miró a Ruth como si no supiera si debía corregir a su hija o felicitarla. Ruth dijo, ya la corregí. ¿Mucho? Lo suficiente. Calvin asintió. Bien. Luego, después de un silencio, ¿qué dijo exactamente? Ruth lo miró. No debería disfrutar esto. No dije que fuera a disfrutarlo. Ruth levantó una ceja. Calvin miró hacia otro lado. Solo quiero saber qué problema tendré que arreglar si la madre del muchacho viene. Ruth repitió la frase. Calvin se quedó serio durante 3 segundos. Luego se cubrió la boca con una mano. No fue una risa completa, pero estuvo cerca. May, desde la otra habitación, lo oyó. Y más tarde, cuando nadie la miraba, se permitió sonreír otra vez. El verano empezó a acercarse. El aire se volvió más pesado. Los días más largos. La tierra exigía más. Calvin necesitaba salir antes y volver más tarde. Ruth trabajaba la casa, el huerto, la comida, los remiendos, los niños, y cada noche, aunque el cuerpo le dolía, había una satisfacción extraña en el cansancio. No el cansancio de haber sido rechazada, no el cansancio de caminar sin destino. Era el cansancio de haber servido a algo vivo, de haber puesto las manos en un día y verlo terminar mejor de lo que empezó. Un día, mientras colgaba ropa, Ruth vio a May en el patio, enseñándole a Ellie cómo poner piedras en línea. Ellie no entendía el propósito, pero lo hacía con solemnidad.
May corregía la distancia entre piedra y piedra con paciencia. Calvin se detuvo cerca del pozo y miró la escena. Ruth lo vio mirar. En su rostro había algo que parecía dolor y alivio mezclados. «Se parece a ella», dijo Calvin. Ruth no preguntó quién. Ellen ponía las cosas en orden cuando estaba preocupada. May alineó otra piedra. Decía que si podía ordenar una mesa, una repisa, un cajón, tal vez el resto del mundo se comportaría. Ruth miró a la niña. ¿Funcionaba? Calvin casi sonrió. No, pero la casa siempre se veía bien. Ruth sostuvo una sábana húmeda entre las manos. May intenta ordenar lo que no puede controlar. Lo sé. Calvin se apoyó en el pozo. A veces pienso que si hablo de Ellen, la traigo demasiado al presente, y si no hablo de ella, la pierdo más. Ruth sujetó la sábana a la cuerda. Los niños no la pierden porque usted diga su nombre. Calvin miró hacia la casa. ¿Y usted? ¿Yo qué? ¿Pierde a Thomas cuando no habla de él? Ruth tardó en responder. No. El viento movió la ropa. A veces lo pierdo cuando finjo que nunca existió. Calvin asintió lentamente. Esa noche, durante la cena, Calvin hizo algo que May no esperaba. Ellie estaba golpeando la cuchara contra la mesa. May le corrigió la mano. Ruth servía más caldo. Calvin miró a sus hijos y dijo, «Su madre cantaba muy mal». May se quedó inmóvil. Ruth dejó de moverse apenas. Ellie siguió golpeando la cuchara. Calvin continuó. Creía que cantaba bien, pero no. Era terrible. May lo miró como si él hubiera abierto una puerta prohibida. ¿Mamá cantaba? Calvin asintió. Cuando hacía pan, cuando barría, cuando se enojaba conmigo. ¿Qué cantaba? Calvin pensó. Canciones que inventaba. La mayoría no tenían sentido. May parecía estar olvidando respirar. ¿Cómo qué? Calvin miró a Ruth, quizá buscando ayuda. Ruth no se la dio. Esto era suyo. Calvin carraspeó. Y entonces, con una voz baja y torpe, cantó 2 líneas absurdas sobre una gallina que quería casarse con la luna. May se tapó la boca. No, para esconder his, para contener algo más grande. Eso no tiene sentido, dijo. Lo sé. ¿Ella lo cantaba de verdad? Muchas veces. May miró su plato. Sus ojos brillaban. No me acuerdo. Calvin tragó. Yo sí. La frase fue simple, y May la recibió como si le hubieran puesto una manta sobre los hombros. Esa noche, cuando Ruth pasó por el cuarto de May, escuchó una voz pequeña murmurando algo. No entró. Se quedó en el pasillo. May estaba intentando recordar una canción que no recordaba. Un canto sobre una gallina y la luna. La melodía estaba mal, las palabras incompletas, pero era algo. Y en esa casa algo era mucho. Pasaron los días. La carta de la casa de huéspedes siguió junto a la lámpara, a la vista. A veces Ruth la miraba, a veces Calvin la miraba. May fingía no mirarla. Ellie una vez la usó como camino para su cuchara de madera y fue retirado de la mesa con indignación. Ruth no respondía. No todavía. Porque había decisiones que no se toman con miedo ni con gratitud. Se toman cuando el alma se queda quieta. Y la de Ruth todavía estaba aprendiendo a quedarse. Una tarde llegó una tormenta. No una lluvia suave. Una de esas tormentas que avanzan sobre la tierra como si vinieran con intención. El cielo se oscureció antes de tiempo. Calvin estaba lejos, revisando una cerca. Ruth vio las nubes y supo que tendría que volver antes de que el viento empeorara. May también lo supo. Papá está en el campo norte. Sí. El camino se llena de barro. Sí. May apretó los labios. Ruth no le dijo que no se preocupara. Odiaba cuando la gente decía eso, como si preocuparse fuera una llave que uno pudiera dejar sobre la mesa. En lugar de eso, dijo, encenderemos la lámpara grande. May asintió. Eso sí servía. Luz en la ventana. Comida caliente. Una casa preparada para recibir a alguien. La tormenta golpeó al anochecer. El viento empujaba la lluvia contra los cristales. Ellie se asustó con el primer trueno y corrió hacia Ruth, arrastrando su manta. Ru. Ella lo levantó. May fingió no estar asustada, pero se quedó más cerca de la estufa que de costumbre. Ruth puso una olla al fuego, encendió la lámpara grande y la colocó junto a la ventana.
El gato, que aparentemente consideraba la lluvia una ofensa personal, se escondió debajo de una silla. Las horas se hicieron largas. Calvin no volvía. May estaba demasiado quieta. Ruth le dio tareas, no porque necesitara ayuda, porque May necesitaba algo que hacer con las manos. Pon 2 tazas. May obedeció. Ahora corta pan. May cortó. Ahora trae la manta del respaldo. May la trajo. Ellie, desde los brazos de Ruth, señaló la ventana. Papá. Sí, dijo Ruth. Papá volverá. No lo dijo como consuelo vacío. Lo dijo como una tarea que el mundo debía cumplir. Finalmente, cerca de la medianoche, se escuchó el caballo. May corrió hacia la puerta. Ruth la siguió con Ellie en brazos. Calvin entró empapado, cubierto de barro, con un corte en la frente y la respiración dura. May se quedó blanca. Ruth puso a Ellie en el suelo. Siéntese. Calvin intentó decir que estaba bien. Ruth lo miró. Siéntese. Él se sentó. May trajo el paño antes de que Ruth lo pidiera. Sus manos temblaban. Ruth lo notó. May, mírame. La niña levantó los ojos. Necesito agua limpia. May respiró. Asintió. Fue por ella. Ruth limpió el corte de Calvin. Él no apartó la mirada de sus manos. La cerca cedió, dijo. Eso puede esperar. Perdí tiempo buscando una ternera. La ternera también puede esperar. La encontré. Me alegra mucho por la ternera. Ahora cierre la boca. Calvin la miró. Por un segundo, incluso con sangre en la frente y lluvia en la ropa, pareció a punto de sonreír. May volvió con el agua. Ruth terminó de limpiar la herida. No era profunda, pero había sangrado mucho. Ellie se acercó lentamente, sosteniendo la cuchara de madera. La miró la frente de Calvin. Luego, con la misma seriedad médica de la fiebre de Ruth, levantó la cuchara hacia su padre. Calvin tomó el objeto. Gracias. Ellie asintió solemnemente. El gato salió de debajo de la silla, inspeccionó la situación y decidió que Calvin no merecía su preocupación. May, en cambio, no se movía. Miraba la sangre en el paño. Ruth se acercó a ella. «Está bien». May negó con la cabeza, no como rechazo, como si no quisiera permitir que la frase entrara demasiado rápido. Calvin la vio, y esta vez, en lugar de dejar que Ruth hiciera sola lo que él no sabía cómo hacer, extendió una mano. «May». La niña miró a su padre. «Ven aquí». May dudó. Luego fue. Calvin la abrazó con torpeza, pero la abrazó. Al principio May quedó rígida, como aquella vez en que Ruth la levantó. Después, lentamente, sus manos se cerraron sobre la camisa mojada de su padre. No, Loru, pero escondió la cara en él. Calvin cerró los ojos. Ruth apartó la mirada, no porque no quisiera ver, sino porque algunas reparaciones necesitan privacidad, aunque ocurran en medio de una cocina. Después de esa noche, May empezó a cambiar de otra manera. No se volvió una niña despreocupada. Eso habría sido mentira, pero empezó a soltar pequeñas responsabilidades, una por una, como quien deja piedras que ha cargado demasiado tiempo. Una mañana permitió que Ruth vistiera a Ellie sin supervisar. Otra mañana dejó que Calvin lo llevara al granero. Una tarde, se quedó dormida en una silla mientras Ruth remendaba ropa. Se quedó profundamente dormida, con la cabeza ladeada y la boca apenas abierta. Ruth la miró. No pudo evitarlo. Nunca había visto a May dormir durante el día. Calvin entró y se detuvo. Vio a su hija dormida. Su rostro cambió. «Está cansada», susurró Ruth. Calvin asintió, pero sus ojos dijeron algo más. No solo cansada, a salvo, lo suficiente para dormirse. Ruth tomó una manta y la cubrió. May no despertó. El gato subió a la silla junto a ella, como si hubiera sido designado guardia oficial. Ellie intentó subir también. Ruth lo detuvo. «No». Ellie señaló a May. «Mía, hoy no». Ellie pensó en protestar. Luego le entregó su cuchara al gato. El gato la ignoró, como correspondía. La carta seguía sobre la mesa, hasta que una mañana Ruth la tomó. May estaba presente. Calvin también. Ellie comía pan con una concentración absoluta. Ruth abrió la carta.
La leyó una vez más. Luego fue por papel y lápiz. May dejó de masticar. Calvin se quedó quieto. Ruth escribió una respuesta breve. Agradecía la oferta. Decía que no podía aceptar, que había encontrado trabajo donde estaba. Se detuvo antes de escribir la última frase. Luego añadió, y razones para quedarme. Dobló la carta. La metió en un sobre. May bajó la vista a su plato. Pero sus hombros cambiaron, como si algo pesado hubiera sido retirado de ellos sin que nadie hiciera ruido. Calvin se levantó para salir. En la puerta, se detuvo. ¿Quiere que la lleve al pueblo a enviarla? Ruth miró el sobre. Sí. Él asintió. Después de un momento dijo, bien, solo eso. Pero en su voz había más que bien. Había alivio. Había gratitud. Había miedo todavía, porque los hombres como Calvin no dejaban de tener miedo solo porque algo bueno ocurriera. Pero también había algo parecido a esperanza. Y la esperanza, en esa casa, era una criatura tímida. Había que no mirarla demasiado de frente. Esa tarde fueron juntos al pueblo. Ruth llevó la carta en la mano. En la oficina de correos, la mujer detrás del mostrador la miró con curiosidad. Ruth sintió el viejo juicio empezar a formarse en el aire. Pero esta vez Calvin estaba a su lado, no delante de ella, no protegiéndola como si ella no pudiera sostenerse. A su lado. La mujer preguntó, ¿se queda entonces en el rancho Holt? Ruth puso la carta sobre el mostrador. Sí. La palabra salió firme. Calvin no añadió nada. No tenía que hacerlo. La mujer selló el sobre. Ruth lo vio desaparecer en la pila de correo. Y sintió una cosa extraña. No como perder una salida. Como cerrar una puerta que ya no conducía a donde ella quería ir. Al salir, el pueblo seguía siendo el pueblo. Miradas, susurros, juicios, gente demasiado segura de entender vidas que nunca había vivido. Pero el polvo bajo los pies de Ruth se sintió diferente. No porque ellos hubieran cambiado, sino porque ella sí. En el carro, de regreso, Calvin sostuvo las riendas. Ruth miraba el camino. Durante un largo rato ninguno habló. Luego Calvin dijo, «Gracias». Ruth giró un poco la cabeza. «¿Por qué?» Él mantuvo los ojos en el camino. Por elegirlo. Ruth entendió que no hablaba solo del trabajo, no solo de la casa, no solo de los niños. Hablaba de todo. De una mesa, de una estufa, de una niña que por fin dormía, de un niño que decía Ru como si fuera una oración corta, de un hombre que estaba aprendiendo a volver. Ruth miró sus manos. «No sé todavía qué nombre tiene esto». Calvin asintió. «Yo tampoco, pero sé que no quiero irme». Él tragó. «Eso basta por ahora». Y por primera vez, Ruth creyó que tal vez era cierto. Esa noche, cuando llegaron, Ellie salió corriendo de la casa antes de que el carro se detuviera por completo. May lo siguió, gritando que esperara. Ellie no esperó. Corrió hacia Ruth con los brazos arriba. Ruth bajó del carro y lo levantó. Ellie miró a Calvin, luego a Ruth, luego al gato, que observaba desde la puerta como si hubiera estado a cargo de toda la operación. «Mío», dijo Ellie. Ruth apoyó la frente contra la cabeza del niño. «Sí», susurró. May llegó hasta ellos sin aire. No debería correr tan cerca del caballo. No, dijo Ruth. May miró el sobre que ya no estaba en la mano de Ruth. No preguntó. Ruth le tocó suavemente el hombro. «Ya está enviada». May asintió. Luego, como si no importara demasiado, dijo, «Hice pan mientras no estabas». «¿Sola?» Papá vigiló. Calvin desde el carro dijo, «No fui de mucha ayuda». May lo miró. «Nunca más que nada». Un logro considerable. Ruth sonrió. La casa los esperaba con la puerta abierta, la estufa encendida, el olor a pan, el gato en medio del paso, estorbando como si cobrar peaje fuera parte de sus derechos naturales. Ruth entró, y esta vez, al cruzar el umbral, no se sintió como una mujer de paso, se sintió como alguien regresando. El verano llegó con días largos, polvo pegado a las botas y luz dorada sobre los campos hasta muy tarde. La vida en el rancho no se volvió fácil. Nada en aquella tierra era fácil. La cerca seguía rompiéndose. Las cuentas seguían siendo estrechas. El trabajo seguía empezando antes de que el sol terminara de levantarse.
La ropa seguía ensuciándose más rápido de lo que Ruth podía lavarla. Ellie seguía encontrando maneras nuevas de mancharse la cara, y el gato seguía creyendo que toda silla caliente le pertenecía por ley antigua. Pero algo había cambiado. Ya no era una casa sobreviviendo. Era una casa viviendo. La diferencia parecía pequeña para cualquiera que mirara desde fuera, pero desde dentro era enorme. Antes, el silencio había tenido peso. Ahora, a veces, el silencio descansaba. Antes, cada cosa parecía sostenerse por obligación. Ahora algunas cosas ocurrían porque alguien quería que ocurrieran. Mai seguía despertando temprano, pero ya no lo hacía con esa urgencia de soldado pequeño. A veces se quedaba un poco más en la cama, escuchando la cocina, el sonido de Ruth moviéndose abajo, la estufa, la olla, la madera, la respiración segura de una casa que no dependía solo de sus manos. La primera vez que May no bajó antes del desayuno, Ruth no dijo nada. Calvin tampoco. Ellie sí. Se paró junto a la escalera, miró hacia arriba y gritó. «May». «Nada». Volvió a gritar. «May». Ruth puso una mano sobre su cabeza. «Déjala dormir». Ellie consideró la idea. No pareció aprobarla. Subió 2 escalones con determinación. Ruth lo tomó por la cintura antes de que iniciara una expedición. «No, Mía», dijo Ellie, señalando hacia arriba. «También necesita dormir». Ellie frunció el ceño, como si esa explicación fuera técnicamente válida pero emocionalmente inaceptable. El gato pasó junto a él. Ellie lo señaló. «Gato». El gato siguió caminando. «Mío». El gato tampoco aceptó esa declaración. Calvin, desde la mesa, bajó la mirada para esconder una sonrisa. Ruth lo vio. No dijo nada, pero esa sonrisa pequeña, casi invisible, era una de las cosas que antes no existían en la casa. Cuando May finalmente bajó, el desayuno ya estaba servido. Se detuvo en la entrada de la cocina, confundida. «Llegué tarde». Ruth le puso un plato sobre la mesa. «Llegaste descansada». May miró a Calvin. Esperaba quizá una corrección. Él solo empujó la silla con el pie. «Siéntate antes de que Ellie decida que tu pan también es suyo». Ellie levantó la cabeza. «Mío». «Exactamente», dijo Calvin. May se sentó. No supo qué hacer con las manos durante un momento. Luego tomó el pan y comió. Ese día, algo en ella se aflojó otro poco. No mucho, pero Ruth había aprendido que los cambios verdaderos en May eran como brotes en tierra dura. Uno podía perderlos si esperaba flores demasiado pronto. La visita al pueblo, la carta enviada y la decisión de quedarse no terminaron con los murmullos. Al contrario, los hicieron más fuertes. La gente hablaba porque la gente siempre habla cuando una vida no encaja en las formas que ellos entienden. Una viuda grande, pobre, sin familia visible, viviendo en la casa de un viudo con 2 hijos. Para algunos, eso era una historia antes de ser una realidad. Y cuando la gente ya inventó una historia, no busca verdad. Busca detalles que la confirmen. Ruth lo sabía. Calvin también. May empezó a entenderlo demasiado rápido. Un domingo después del mercado, Ruth salió de la tienda con harina y sal. Calvin estaba cargando un saco en el carro. May sostenía la mano de Ellie, que intentaba meter una piedra dentro de su bolsillo, ya lleno de otras piedras. 2 mujeres estaban cerca del poste de amarre. Una de ellas miró a Ruth con una sonrisa suave, de esas que parecen amables solo desde lejos. «Hay mujeres que tienen suerte», dijo. «Llegan sin nada y encuentran una casa ya hecha». La otra respondió en voz baja, pero no lo suficiente. «Casa, hombre y niños, todo servido». Ruth siguió caminando. No se detuvo. Había aprendido que no todo insulto merece el honor de una respuesta, pero May sí se detuvo. Su mano apretó la de Ellie. Ellie protestó porque la piedra se le cayó. May miró a las mujeres. Tenía la cara pálida, pero la voz firme. Nuestra casa no estaba hecha. Las mujeres se callaron. May dio otro paso. Estaba fría. Ruth se giró lentamente. Calvin también. May continuó. Ellie lloraba. Papá no hablaba. Yo hacía los huevos mal. La mujer intentó sonreír. Cariño, nosotras no queríamos decir. Sí querían, dijo May. El silencio cayó pesado.
May miró a Ruth por un segundo, como si estuviera tomando fuerza de verla allí. Luego dijo, Ruth no encontró una casa hecha. Ella la hizo otra vez. Nadie respondió, ni siquiera las mujeres, porque había verdades que, al salir de la boca de una niña, dejaban a los adultos sin dónde esconderse. Ruth sintió algo arder detrás de sus ojos, pero no lloró. No allí. Calvin tomó el saco de harina y lo dejó en el carro con cuidado exagerado. Luego se acercó a May. No la regañó. No le dijo que debía respetar a los mayores. Solo puso una mano sobre su hombro. «Vamos a casa». May asintió. Ellie levantó la piedra del suelo y se la ofreció a Ruth. «Mía». Ruth la tomó. «Gracias». De regreso, nadie habló durante un buen tramo. El camino estaba seco y el carro crujía con cada bache. May miraba sus zapatos. Ruth sabía que la niña estaba esperando consecuencias. Finalmente, Calvin dijo, «May». Ella se enderezó. «Sí». Calvin mantuvo la vista en el camino. «Lo que dijiste fue verdad». May no respondió. «Pero la verdad también puede usarse como un cuchillo». May tragó. No quería cortar. Calvin la miró un instante. «Lo sé». Ruth añadió suavemente, «A veces queremos proteger algo y terminamos lastimándonos a nosotros mismos». May miró a Ruth. «¿Te lastimó lo que dijeron?» Ruth pudo haber mentido. Pudo decir que no. Pudo hacerse fuerte como la gente esperaba de ella. Pero May no necesitaba otra adulta fingiendo que el dolor no dolía. «Sí», dijo Ruth. «Un poco». May bajó la mirada. Entonces quería que se callaran. «Lo sé». «¿Está mal?» Ruth pensó antes de responder. «No está mal querer defender a alguien, pero no quiero que tengas que pelear cada batalla que otros empiezan». May sostuvo el silencio. Luego dijo, «Tú peleas muchas en silencio». Ruth no tenía respuesta fácil para eso. Calvin tampoco. Al final, Ruth dijo, «Estoy aprendiendo a no hacerlo sola». May la miró con atención, como si esa frase fuera otra lección que guardaría para después. Esa noche, cuando May subió a dormir, se detuvo en el pasillo. «Ruth». «Sí». «Cuando dijiste que estabas aprendiendo». «Sí». «¿Yo también puedo?» Ruth sintió que el pecho se le apretaba. «Puedes». May asintió. Luego se fue a su cuarto. Desde la cocina, Calvin escuchó todo. No dijo nada. Pero después, cuando Ruth pasó junto a la mesa, su mano buscó la de ella. Solo por un momento. No para pusir. No para pedir. Solo para decir, «Lo oí. Y quizá yo también estoy aprendiendo». El verano avanzó. Una tarde llegó al rancho el pastor del pueblo. Era un hombre amable en apariencia, con ojos que parecían medir más de lo que consolaban. Venía montado en un caballo oscuro, con el sombrero limpio y la Biblia bajo el brazo. Ruth lo vio desde la ventana. Calvin estaba en el granero. May estaba enseñándole a Ellie a separar frijoles buenos de frijoles partidos. El pastor bajó del caballo y tocó la puerta. Ruth abrió. «Señora Ruth». Ella notó que no sabía qué apellido usar. «Pastor». Él sonrió. Pasaba cerca y pensé en ver cómo estaban. La mentira fue educada. Ruth se hizo a un lado. «¿Puede pasar?» El pastor entró en la cocina y miró alrededor. Vio la estufa encendida. Vio el pan. Vio a May. Vio a Ellie. Vio la silla del gato, aunque el gato no estaba allí en ese momento, lo cual probablemente significaba que estaba cometiendo algún delito en otra habitación. «Se ve todo muy ordenado», dijo. «May ayuda mucho», respondió Ruth. May bajó la vista, pero Ruth vio el orgullo pequeño en su rostro. El pastor se sentó. Ruth no le ofreció café de inmediato. No por descortesía, sino porque había aprendido que algunos hombres confundían una taza servida con una invitación a juzgar. «La comunidad se preocupa», dijo él. Ahí estaba, la palabra comunidad, usada como manta sobre el cuerpo de la intromisión. Ruth secó las manos en el delantal. «¿Por los niños?» «Por todos». May dejó de mover frijoles. Ellie siguió trabajando, aunque nadie sabía exactamente bajo qué criterios clasificaba las cosas. El pastor bajó la voz. «Una casa necesita claridad. Los niños necesitan claridad. La gente también».
Ruth lo miró. La gente necesita menos de lo que cree. El pastor parpadeó. Calvin entró justo entonces. Traía polvo en la ropa y una expresión que cambió en cuanto vio al visitante. Pastor. Calvin. Los dos hombres se miraron con cortesía tensa. Solo venía a conversar, dijo el pastor. Ya veo. El pastor apoyó las manos sobre la Biblia. La situación de la señora Ruth aquí ha generado preguntas. Calvin no se sentó. ¿En quién? En varios. Entonces, varios pueden venir a preguntarme directamente. El pastor sostuvo su sonrisa. No es mi intención ofender. Solo creo que convendría formalizar ciertos asuntos por el bien de la reputación. Ruth sintió la vieja rabia, no porque hablara de matrimonio, no porque hablara de nombres, sino porque todo giraba otra vez alrededor de cómo se veía una vida desde fuera, no de cómo se sostenía desde dentro. Calvin miró a Ruth. No habló por ella. Eso importó. Ruth dio un paso al frente. Pastor, cuando llegué aquí, la estufa estaba fría. El hombre la miró, incómodo. El niño llevaba tanto tiempo llorando que ya no lloraba bien. May cargaba a su hermano como si tuviera 30 años y no 6. Calvin estaba vivo, pero apenas. El pastor no respondió. Nadie vino ese día a hablar de claridad. May levantó la mirada. Ruth continuó. Nadie vino a preguntar si la casa necesitaba pan. Nadie vino a cargar al niño. Nadie vino a sentarse con la niña. Nadie vino a decir que la comunidad estaba preocupada cuando preocuparse habría significado hacer algo. La cocina quedó silenciosa. Calvin observaba a Ruth con una intensidad que ella no miró, porque si lo miraba, quizá perdería el hilo. Ahora que la casa está caliente, todos tienen preguntas. El pastor bajó la vista. No pretendía. Lo sé, dijo Ruth. Casi nadie pretende hacer daño. Solo lo hace de forma ordenada. May abrió un poco los ojos. Calvin tosió una vez, quizá para cubrir algo parecido a una risa. El pastor se levantó. Reflexionaré sobre lo que dice. Haga eso. Calvin abrió la puerta. El pastor se fue con más prisa de la que había llegado. Cuando el caballo se alejó, la cocina permaneció en silencio. May miró a Ruth como si acabara de ver un truco imposible. «¿Le dijiste que nadie vino?» «Sí». «¿A un pastor?» «Sí». «¿Puedes hacer eso?» Ruth volvió a la masa. Al parecer, May pensó en ello. «¿No dijiste que cerrara la boca?» «No». Pero sonó parecido. Calvin tuvo que girarse hacia la ventana. Ruth apretó los labios para no sonreír. Ellie levantó un frijol roto. «Mío». El gato apareció en ese momento. Saltó a su silla y miró a todos como si hubiera sabido desde el principio que la conversación terminaría sin consecuencias importantes. Después de esa visita, algo cambió en el pueblo. No todo. La gente seguía hablando, pero empezó a hablar con un poco más de cuidado. No porque se hubiera vuelto amable, porque la vergüenza, cuando es nombrada con calma, obliga a algunos a bajar la voz. Ruth no se volvió querida por todos. Eso habría sido una mentira barata, pero empezó a ser respetada por algunos. Y para Ruth, el respeto sin dulzura falsa era más valioso que la compasión con veneno. Un sábado, en el mercado, la mujer que había dicho aquello sobre la apariencia de Ruth se acercó al puesto de pan. Ruth estaba allí vendiendo algunas hogazas extras, porque Calvin había sugerido que la gente pagaría por ellas, y Ruth había fingido no creerlo hasta que la primera docena se vendió antes del mediodía. La mujer se quedó frente a ella. Miró el pan. Luego a Ruth. «Me gustaría una hogaza». Ruth envolvió una. La mujer pagó. No pidió disculpas. Ruth no esperaba una. Pero cuando tomó el pan, la mujer dijo en voz baja: «Mi esposo dijo que era el mejor pan que había probado». Ruth la miró. La mujer apretó la boca. «No le dije que era suyo antes de que lo comiera». Ruth entendió lo que aquello era. No una disculpa completa, pero una grieta. A veces la gente no sabe abrir más que eso. «Entonces su esposo tiene buen gusto», dijo Ruth. La mujer levantó la vista, sorprendida. Luego, por primera vez, sonrió sin filo. «Supongo que sí». Se fue. May, que estaba ayudando a colocar pan en la mesa, miró a Ruth. Eso fue una disculpa mala.
Sí. ¿Cuenta? Ruth pensó. A veces una disculpa mala es el primer borrador de una mejor. Mai guardó esa frase también. Mai guardaba muchas cosas, pero ahora algunas no las guardaba como peso. Las guardaba como semillas. A mediados de verano, Calvin llevó a Ellie al campo por una mañana entera. Mai no sabía qué hacer consigo misma. Caminaba de una tarea a otra, como si alguien le hubiera quitado un objeto que no sabía que llevaba siempre en las manos. Ruth la observó durante un rato. ¿Quieres ir al arroyo? Mai se detuvo. ¿Ahora? Ahora. ¿Y la ropa? Seguirá sucia cuando volvamos. ¿Y el pan? La masa puede esperar. Mai miró a Ruth como si estuviera proponiendo un acto criminal. ¿Podemos hacer eso? Sí. ¿Solo ir? Solo ir. Mai tardó en aceptar, pero finalmente tomó su sombrero. Caminaron hasta el arroyo con una manta, 2 manzanas y un trozo de pan. El agua brillaba entre piedras. El aire olía a hierba caliente. May se sentó al principio con la espalda recta, como si estuviera en una visita formal. Ruth se quitó los zapatos y metió los pies en el agua. May la miró. ¿No se supone que debemos hacer algo? Estamos haciendo algo. ¿Qué? Descansar. May frunció el ceño. Eso no parece algo. Por eso cuesta tanto aprenderlo. May pensó en eso. Luego, lentamente, se quitó los zapatos. Metió los pies en el agua. La reacción fue inmediata. Está fría. Sí. Muy fría. Sí. May intentó mantener la dignidad. No lo logró por completo. Una risa pequeña se le escapó. Ruth la escuchó como quien escucha una campana a lo lejos. Durante un rato no hablaron. Después May dijo, ¿tú tuviste hijos? Ruth no esperaba la pregunta. No le dolió como habría dolido antes. Pero la tocó. No. May movió los pies en el agua. ¿Querías? Ruth miró el arroyo. Durante un tiempo, sí. ¿Y luego? Luego la vida tomó otro camino. May pareció considerar esa explicación. ¿Te pone triste? Ruth respiró. A veces. May asintió. A mí a veces me pone triste tener que recordar cosas de mamá sola. Ruth la miró. May no lloraba. Solo decía una verdad, como aquella noche en el porche. No tienes que recordarla sola, dijo Ruth. May apretó los dedos contra la manta. Pero si hablo mucho de ella, ¿te duele? La pregunta fue tan cuidadosa que Ruth sintió ganas de abrazarla de inmediato. No lo hizo. May necesitaba respuesta, no solo consuelo. No de la forma que crees. ¿De qué forma? Ruth buscó palabras honestas. A veces duele porque me recuerda que llegué después de una pérdida, pero no quiero que Ellen se vuelva silencio para hacerme sitio. May levantó los ojos. ¿De verdad? De verdad. ¿Y tú más? Ruth sonrió apenas. También puede tener sitio. May miró el agua. Entonces, la casa puede tener más de una persona que ya no está. Sí, y más de una persona que está. Ruth sintió que aquella niña, tan pequeña y tan vieja a la vez, acababa de decir algo más sabio que muchos adultos. Sí. May tomó una piedra lisa del arroyo. La sostuvo en la palma. Creo que mamá habría querido que Ellie comiera más. Ruth sonrió. Estoy segura. Y que papá se peinara. Eso no lo sé. May casi rió. Sí, lo habría querido. Entonces, tendremos que trabajar en eso. May miró a Ruth. Y creo que le habría gustado tu pan. Ruth tragó. Eso espero. May le entregó la piedra. Para que no te vayas. Ruth la tomó. Era pequeña, gris, lisa por el agua. ¿Es una piedra mágica? No. Entonces, ¿cómo funciona? May se encogió de hombros. Es difícil irse con cosas en los bolsillos. Ruth cerró los dedos alrededor de la piedra. Eso es verdad. Cuando volvieron a casa, Calvin ya había regresado con Ellie. Ellie estaba cubierto de polvo y felicidad. Calvin parecía agotado. Aprendió mucho, dijo Calvin. Ruth miró a Ellie, que intentaba meter tierra dentro de una lata. ¿Qué aprendió? Calvin observó a su hijo. Que las vacas no obedecen aunque él les diga, mías. Ruth sonrió. Una lección dura. Ellie levantó la lata. Mía. Todavía no aprendida, dijo Calvin. May corrió hacia Ellie. No como madre pequeña.
como hermana. Le quitó una ramita del pelo y luego lo empujó suavemente cuando él intentó ponerle tierra en la falda. Ruth vio la diferencia. Calvin también. No hablaron de ello. Algunas alegrías se asustan si uno las nombra demasiado rápido. Esa noche, Ruth puso la piedra de May en el alféizar de la ventana de su cuarto, no dentro del bolso, no escondida, a la vista, como la carta antes, solo que esta vez no era una salida, era un ancla. Con el final del verano llegaron decisiones que ya no podían evitarse. La cosecha venía complicada. Calvin necesitaba contratar ayuda o perder parte del trabajo. No había dinero suficiente para hacerlo con comodidad. Ruth revisó las cuentas con él una noche, después de dormir a los niños. Los números estaban sobre la mesa. Calvin parecía odiarlos personalmente. Ruth los entendía más rápido de lo que él esperaba. Si vendemos más pan en el mercado durante 3 semanas, podemos cubrir una parte. No quiero que cargues más trabajo. No me estás poniendo una carga. Estoy proponiendo una solución. Calvin la miró. A veces no sé la diferencia. Ruth suavizó la voz. Entonces pregunta. Él asintió. Era un hombre aprendiendo un idioma nuevo, no de palabras. «De cuidado». «¿Será demasiado?», preguntó. Ruth miró las cuentas. Pensó en la harina, la estufa, el tiempo, las madrugadas. «Será mucho». Calvin esperó. «Pero no demasiado si todos ayudamos». A la mañana siguiente, la casa se convirtió en una pequeña operación de pan. May midiendo, Ruth amasando, Calvin cargando sacos y fingiendo que no estaba orgulloso cuando una hogaza salía perfecta. Ellie golpeando la mesa con harina hasta parecer un fantasma pequeño. El gato huyendo de la cocina con dignidad ofendida después de recibir una nube de harina en la cola. El primer día fue caótico. El segundo, mejor. El tercero, May ya daba instrucciones como si hubiera nacido al mando de una panadería. Ellie no puede estar cerca de la masa. Ellie siempre está cerca de la masa, dijo Ruth. Entonces, la masa está en peligro. Ellie abrazó un trozo de masa contra su pecho. Mía. ¿Ves?, dijo May. Calvin tomó al niño bajo un brazo. El acusado será retirado. Ellie protestó. El gato, desde la puerta, pareció aprobar la justicia. En el mercado, el pan se vendió. Todo, más rápido de lo que Ruth esperaba. La gente venía primero por curiosidad, luego por gusto, luego por costumbre. Una mujer dijo que el pan de Ruth hacía que su casa oliera como la de su abuela. Un hombre compró 2 hogazas y volvió por una tercera antes de irse. El dueño de la tienda preguntó si Ruth podría venderle pan cada semana. Ruth miró a Calvin, no por permiso, por compartir el momento. Calvin dijo, él la decide. Ruth sintió esas 2 palabras con más fuerza que muchos cumplidos. Él la decide. No, yo hablaré por ella. No, veremos. No, es cosa mía. Él la decide. Puedo traer los sábados, dijo Ruth. No todos los días. El tendero aceptó. May escuchó el acuerdo con los ojos brillantes. De regreso al rancho, iba sentada más recta que de costumbre. Vendimos todo. Sí, dijo Ruth. La señora Carter compró 2. Sí. Y antes hablaba mal. Sí. May pensó. El pan también puede cerrar bocas. Calvin soltó un sonido que pudo haber sido tos. Ruth miró a May con seriedad. Técnicamente, las ocupa. May sonrió. Calvin sí rió esta vez. No mucho, pero lo suficiente. Ellie, sin entender nada, rió también. Y la risa llenó el carro. Una tarde, semanas después, llegó otra carta. Esta vez no venía para Calvin. Venía para Ruth. El sobre estaba marcado desde Mill Haven. Ruth lo sostuvo un momento antes de abrirlo. Calvin estaba en la mesa. May la observaba sin disimular. Ellie intentaba alimentar al gato con una migaja que el gato rechazaba por razones conocidas solo por él. Ruth abrió la carta. La mujer de la competencia de panadería le escribía. Había oído que Ruth vendía pan en el mercado. Un comerciante de otra ciudad quería proveedoras para su tienda. Podía significar dinero, más trabajo, quizá viajes, quizá un nombre propio más allá del rancho Holt.
Ruth leyó en silencio. Luego dejó la carta sobre la mesa. May no habló. Calvin tampoco. Esta vez, el silencio no estaba lleno de miedo. Estaba lleno de respeto. Ruth miró la carta. Después miró la cocina, no como una mujer atrapada, como una mujer midiendo el tamaño de su vida. Podría ser bueno, dijo Calvin. Ruth lo miró. Sí. No tendría que elegir inmediatamente. No. May tragó. ¿Es lejos? Algo. May asintió demasiado rápido. Podrías vender pan allí y volver. Ruth escuchó lo que la niña estaba intentando hacer. Abrir la mano antes de que alguien se la forzara. Podría, dijo Ruth. Eli levantó la vista. Ruth, estoy aquí. Él pareció satisfecho y volvió al gato. Ruth dobló la carta. No la puso en el bolso. La puso junto a la piedra de May, en el alféizar de la cocina. May lo vio. ¿Por qué ahí? Ruth tocó la piedra, para recordar que una oportunidad y un hogar pueden estar en la misma ventana. May no pareció entender del todo, pero algún día lo haría. La noche en que todo terminó de decirse no tuvo nada especial al principio. La cena había sido simple. Los niños estaban en cama. El calor del día aún quedaba pegado a las paredes. La cocina olía a pan, jabón y madera vieja. Ruth estaba sentada a la mesa. Calvin se quedó. Antes, cuando el silencio se hacía profundo, él se retiraba a su cuarto. Viejas costumbres, viejas defensas. Pero esa noche permaneció allí. El gato dormía en la silla de Calvin. Calvin estaba sentado en otra. Había aceptado aquel cambio sin protestar, como se aceptan algunas derrotas inevitables dentro del matrimonio, aunque nadie hubiera pronunciado todavía esa palabra. Ruth remendaba una camisa. Calvin observaba sus propias manos. Durante un largo rato, no hubo más sonido que la aguja entrando y saliendo de la tela. Entonces, apareció May en el pasillo. Llevaba el camisón puesto, el cabello suelto, los pies descalzos. No parecía asustada, parecía decidida. Miró a su padre, miró a Ruth, miró al gato. Luego volvió a mirar a Ruth con esa franqueza que, desde la primera noche en que abrió la puerta, había sido capaz de atravesar cualquier defensa adulta. Si te quedas para siempre, dijo, ¿te conviertes en nuestra madre? La pregunta se sentó en la habitación. Pesada, no pesada como una carga, pesada como algo pensado durante mucho tiempo y finalmente colocado sobre la mesa. Calvin miró a Ruth, no de la manera práctica con que la había mirado aquella noche cuando le ofreció su nombre como solución. Esta vez la miró como un hombre que ya había llegado a la verdad más importante y solo esperaba saber si ella también estaba allí. Ruth lo miró. Después miró a May. Podía decir muchas cosas. Podía explicar que nadie reemplaza a una madre. Podía decir que Ellen siempre sería Ellen. Podía decir que el amor no borra al amor anterior. Podía decir que una casa puede guardar más de un nombre. Todo eso era cierto, pero May no necesitaba una lección. Necesitaba saber si podía descansar. Ruth dejó la camisa sobre la mesa. No me convierto en Ellen, dijo suavemente. May no se movió. Nadie puede. La niña bajó un poco la mirada. Ruth continuó. Pero si me dejas, puedo quedarme. Puedo cuidarte. Puedo cuidar a Eli. Puedo recordar a tu madre contigo. Y puedo amarte sin quitarle su lugar. May apretó los labios. ¿Para siempre? Ruth sintió el miedo antiguo moverse dentro de ella. El miedo a prometer demasiado. El miedo a perder. El miedo a que la vida castigara a quienes se atrevían a decir palabras grandes. Calvin extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de Ruth. No para responder por ella, para estar. Ruth miró esa mano. Luego miró a May. Para todo el tiempo que Dios me permita quedarme, dijo, yo me quedo. May respiró. No fue un llanto. No fue una sonrisa grande. Fue algo más profundo. Una parte de ella que llevaba 14 meses de pie, finalmente se sentó. Miró las manos de Calvin y Ruth juntas. Miró sus caras. Asintió una vez, con la gravedad de alguien que acaba de aprobar un acuerdo muy importante. Luego se dio la vuelta y regresó por el pasillo hacia su cuarto. A mitad de camino se detuvo. Sin girarse, dijo, mamá cantaba mal. Calvin cerró los ojos. Ruth sonrió con tristeza.
Eso escuché. Mañana puedes hacer pan, y papá puede cantar la canción de la gallina. Calvin abrió los ojos. Eso no parece necesario. Mai siguió caminando. Sí lo es. Luego desapareció. Desde el cuarto de Ellie llegó la voz pequeña, adormilada, segura. Ruth respondió sin moverse. Estoy aquí, Ellie. Un pequeño ruido, el sonido de un niño acomodándose. El gato, al parecer, había abandonado la silla y se había ido a cumplir su turno nocturno en la cama de Ellie. «Gato mío», murmuró Ellie. Luego silencio. Estaba satisfecho. Durmió. Calvin no retiró su mano. Ruth tampoco retiró la suya. Durante un largo rato se quedaron así. La lámpara iluminaba la mesa. La estufa ardía despacio. La casa, aquella casa que Ruth había encontrado fría, hambrienta y en silencio, respiraba alrededor de ellos. No como una casa perfecta, no como una casa sin fantasmas. Había fantasmas allí. Ellen estaba en una canción absurda sobre una gallina y la luna. Thomas estaba en la forma en que Ruth a veces miraba hacia lejos antes de sonreír. El dolor estaba en las tablas del suelo, en las habitaciones, en las cosas que nadie podía deshacer. Pero también estaba Mai riendo. Ellie durmiendo con la mano sobre un gato imposible. Calvin aprendiendo a peinar a su hijo. Ruth con harina en las manos y una piedra gris en la ventana. Pan vendiéndose en el mercado. Café fuerte en las mañanas difíciles. Una silla ocupada por un gato que no respetaba a nadie. Una puerta que ya no se sentía como entrada de extraños, sino como regreso. Calvin miró a Ruth. Cuando te ofrecí mi nombre, dijo en voz baja. Pensé que era lo único que podía darte. Ruth apretó suavemente su mano. No. Él tragó. No sabía cómo pedirte que te quedaras sin hacerlo sonar como una deuda. Lo sé. No quiero que te quedes por los niños solamente. Ruth lo miró. La verdad completa estaba allí. Por fin. No me quedo solo por ellos. Calvin cerró los ojos un segundo, como si esas palabras fueran más de lo que podía recibir de golpe. Cuando los abrió, había humedad en ellos, aunque no cayó ninguna lágrima. Ruth. Ella esperó. Él buscó las palabras. No era rápido con ellas, pero esa noche no huyó. No sé hacer esto bien. Yo tampoco. Puedo intentarlo. Ruth sonrió apenas. Eso sí sé hacerlo. Calvin miró sus manos juntas. Intentar. Sí. La casa se quedó quieta, pero no vacía. Nunca más vacía. Al día siguiente, Mai bajó temprano. No por obligación, por emoción contenida. Encontró a Ruth en la cocina y a Calvin de pie junto a la mesa, mirando un cuenco de masa como si pudiera atacarlo. ¿Vas a cantar?, preguntó Mai. Calvin suspiró. Aparentemente. Ellie llegó arrastrando su manta. El gato detrás de él. Ruth empezó a trabajar la masa. Mai se puso a su lado. Calvin carraspeó. Cantó la canción de la gallina y la luna con una voz tan seria y tan mala que Ellie dejó de masticar pan para mirarlo. Mai apretó la boca. Ruth intentó no reír. Calvin siguió. La segunda línea fue peor que la primera. Mai se rió. Luego Ruth. Luego Ellie. Aunque no entendía por qué, el gato salió de la cocina, ofendido por la calidad musical. Calvin dejó de cantar. Creo que ya fue suficiente. Mai negó con la cabeza mientras se limpiaba las lágrimas de risa. Mamá la cantaba mejor. Calvin la miró. Por un segundo, el dolor y la alegría se mezclaron en su rostro. Sí, dijo. Probablemente sí. Ruth puso una hogaza sobre la mesa. El sol entraba por la ventana. La piedra gris seguía en el alféizar. Junto a ella, la carta de la oportunidad. Ambas cosas iluminadas por la misma luz. Ruth las miró y entendió algo que antes no habría podido creer. Una mujer podía tener un hogar y todavía tener un futuro. Podía amar a unos niños sin desaparecer dentro de ellos. Podía quedarse sin rendirse. Podía recibir un nombre algún día, quizá, no porque lo necesitara para valer, sino porque el amor también puede ser una elección libre. Podía alimentar una casa y ser alimentada por ella de vuelta. Aquella tarde, al volver del mercado, Ruth vio a Mai caminando delante con Ellie. La niña ya no cargaba a su hermano en la cadera como una madre pequeña. Lo llevaba de la mano.
Cuando Ellie tropezó, May lo ayudó a levantarse. Luego siguió caminando. No lo levantó. No cargó todo su peso. Solo le sostuvo la mano hasta que pudo seguir. Ruth observó eso y sintió que se le llenaban los ojos. Calvin caminaba a su lado. «¿Qué pasa?» Ruth negó con la cabeza. «Nada». Él miró hacia los niños. Entendió. «Sí», dijo. «Solo eso». Pero era suficiente. Al llegar a casa, Ellie corrió hacia la puerta. El gato estaba sentado justo en medio, bloqueando el paso como un guardián inútil. Ellie se agachó frente a él. «Casa mía», dijo. El gato parpadeó. May abrió la puerta. «También es suya, Ellie». Ellie miró al gato. «Gato mío». «Eso está menos claro», dijo May. Ruth rió. Calvin dejó las provisiones en la mesa. La estufa esperaba. El pan esperaba. La noche esperaba. Y por primera vez en muchos años, Ruth no sintió que el futuro fuera una carretera polvorienta sin destino. Lo sintió como una cocina iluminada, como una mesa con espacio, como una niña que podía dormir hasta tarde, como un niño que comprobaba cada noche si ella seguía allí, como un hombre que ya no confundía silencio con fuerza, como una casa que había olvidado para qué servía y, poco a poco, lo recordó. Servía para sostener, servía para alimentar, servía para guardar nombres de los que se fueron y voces de los que seguían. Servía para que alguien tocara una puerta siendo desconocida y, con el tiempo, terminara cruzándola como quien vuelve. Esa noche, antes de dormir, Ruth pasó por el cuarto de Ellie. Él estaba medio dormido, con una mano sobre el gato. Ruth murmuró: «Estoy aquí». «Mía». Ruth sonrió. «Sí, Ellie». Luego pasó por el cuarto de May. May estaba despierta. «Ruth». «Sí. Si mañana vendo pan contigo, ¿puedo decirle a la señora Carter que esta vez pague antes de probarlo?» Ruth fingió pensarlo. «Puedes decirle que las reglas del puesto han cambiado». May sonrió en la oscuridad. «Eso suena mejor». Ruth se acercó y acomodó la manta. May no se puso rígida, no se apartó, solo dejó que ocurriera. Antes de que Ruth saliera, May dijo: «Buenas noches». Una pausa. Luego, más bajo: «Mamá Ruth». Ruth se quedó inmóvil. May cerró los ojos, como si hubiera dicho algo enorme y ahora necesitara fingir que ya dormía. Ruth no respondió enseguida. No quería romper el momento. No quería agarrarlo demasiado fuerte. Al final susurró: «Buenas noches, May». Salió al pasillo. Calvin estaba allí. Había escuchado. No todo. Lo suficiente. Ruth lo miró. Él no dijo nada. Solo abrió la mano. Ruth tomó esa mano, y juntos bajaron a apagar la lámpara. Afuera, la tierra estaba oscura y tranquila. Adentro, la casa estaba llena. No llena de ruido. No llena de promesas exageradas. Llena de esa forma profunda y confiable en que se llenan las casas cuando las personas correctas por fin dejan de huir de ellas. Y Ruth, que una vez había seguido caminando porque detenerse nunca le había solucionado nada, entendió al fin que a veces detenerse no es rendirse. A veces detenerse es la forma más valiente de seguir adelante. Si esta historia te hizo sentir algo, no la dejes aquí. Suscríbete al canal y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esto? Porque historias así no se olvidan.